Va de Neuro, el podcast de Fundación AISE. Buenas tardes y bienvenida al episodio 144 del podcast de la Fundación AISE. Hoy es jueves 24 de julio de 2025, me parece, si no estoy yo mal situado como siempre, suelo estar mal situado en tiempo y en espacio. Y bueno, llevamos unos meses sin aparecer por aquí porque estoy que tengo más achaques que una moto vieja y bueno, he tenido que ir al médico unas cuantas veces, ya os contaré por ahí cuando vea los bares, pero tranquilidad que por ahora sobrevivo. Lo que se ha hecho que estemos, pues creo que desde abril no me pasaba yo por aquí por el podcast a grabar. El último capítulo que grabé creo que fue con terapia no orientada a la tarea, o sea que ya llovió un poco, bueno, no ha llovido mucho porque aquí no llueve nada, pero ya hace unas semanillas. Pero no os preocupéis, que estamos bien, que el podcast va a seguir, que no pasa nada, no pasa nada. De hecho, esta temporada la vamos a alargar un poquillo más porque todavía tenemos un par de capítulos pendientes. Bueno, pues ya que estamos en faena, daros las gracias como siempre por seguirnos, por la buena acogida que está teniendo tanto el podcast como el wiki en redes sociales. Bueno, la verdad que estamos como siempre súper contentos y estamos en ya varios miles de reproducciones al mes, que al principio cuando empezamos con este proyecto se antojaba muchísimo. Y ahora ya pues lo vivimos con naturalidad. Así que gracias de verdad porque nos anima mucho a seguir aquí, ¿vale? Y a sentarnos un poco a contaros cosillas de vez en cuando. Así como cuñas publicitarias, que ya sabéis que a mí me gusta mucho meter de vez en cuando alguna cuña publicitaria, estamos en plena campaña de captación de donativos. Como veis en el cuadrito este que hay aquí al lado de mi pantalla, pues hay un QR de Teaming en el que podéis colaborar con 1 euro mensual a la Fundación AISE. O sea, yo creo que 1 euro, el otro día lo comentaban en el máster, ahora hablaremos con los alumnos, es 1 euro al mes y te desgrava hasta un 80%. Es decir, creo que no hay ninguna excusa buena para no meterse ahí. Tarda 5 minutos en poner la tarjeta de crédito o el número de cuenta y ya, te despreocupas y dedica 1 eurito al mes a la Fundación AISE, que siempre nos viene estupendamente. Porque tenemos un montón de proyectos. Entre otras cosas, pues queremos crecer en instalaciones, crecer en equipos, publicar más cosas, hacer más capítulos del podcast, en fin. Muchas cosas que si nos dais una ayudilla nos echáis una mano, porque sabéis que aquí cobramos más bien poco. O bueno, en el podcast, por ejemplo, no cobramos nada directamente, así que por lo menos si nos invitáis a un cafelillo una vez al mes, os lo agradeceré de corazón. Y aparte, los programas de ayuda de la Fundación, que se nutren también de todos los donativos y que son la parte más importante de nuestra labor. Bueno, pues hecha la cuña publicitaria, no os voy a calentar mucho más la cabeza, que luego me dice la gente, te paso los primeros 5 minutos del podcast, lo paso corriendo porque no hace nada más que pedir dinero. Pero a ver, si es que soy patrono de una fundación, me tengo que dedicar a eso. Como dice mi madre, parece que me ha hecho la boca un fraile. Así que vamos directamente al capítulo de hoy. A mí me hace mucha ilusión empezar hoy porque, bueno, tenemos un clásico, que es un capítulo con el alumnado del máster en neurofisioterapia. Cuando empezamos en el podcast, pues creo que uno de los primeros capítulos, o el capítulo 6 o por ahí, fue un capítulo de una tutoría sobre biomecánica, precisamente, de la marcha humana, en la que hablábamos pues del balancín de tobillo, hablábamos de muchas cosas. Pronto aparecerá en el Va de Neuro, ese capítulo también. Y bueno, el podcast empezó un poco también como una forma de que el alumnado del máster pues se atreviera a salir aquí delante y contar sus experiencias de aprendizaje, sus frustraciones con los exámenes, que nos criticaran un poco, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a mí me hace mucha ilusión porque hoy tengo a 4 invitados de la 8ª edición del máster en neurofisioterapia de la Pablo de Olavide. Ya vamos por la 8ª edición. Hemos terminado justo el primer curso de esta edición, nos queda todavía otro año, con lo cual me tienen que hacer bastante la pelota porque todavía les queda un año, no se pueden meter mucho conmigo, se van a portar bien seguro. Y hace poquito pues tuvimos la primera convocatoria del examen de biomecánica, que ahora pues vamos a ir repasando. Y me dijeron, vamos a hacer una tutoría y repasamos un poquito el examen. Digo, pues mira, vamos a hacer en vez de una tutoría un directo en YouTube y un capítulo del podcast. Y así, si a alguien le puede interesar, pues eso que se lleva en el cuerpo, ¿vale? Así que yo estoy muy contento y hoy voy a pasar a presentar a mis 4 acompañantes esta tarde. Voy a empezar por el veterano ya, que hizo un capítulo también de revisión de examen junto con su compañera Isabel hace ya unos mesecillos, también esta 5ª temporada, Antonio, que bueno, ¿qué tal Antonio? ¿Cómo estás? Buenas, pues nada, muy contento de estar aquí otra vez
con ganas de hablar un poco de biomecánica y así nos sirve a todos para repasar un poquito también. Al final te va a gustar esto, Antonio, verás tú. Sí, sí, sí. Yo cuando lo dijiste, pues no me lo pensé, vamos, tenía ganas. Te vas a poner ya mismo de influencer aquí de la neurociencia. Pues muy bien, eso es lo que tienes que hacer. Aquí las nuevas generaciones que vengan dando fuerte. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por allí, por Ineuro y eso? Bien, yo ahora mismo estoy de vacaciones, justo esta Pues semana. entonces, ya, estupendamente. Yo Ahora estoy ahora mismo mismo de lujo. pues muy bien, Antonio. Muchas gracias por acompañarnos y vamos a ver qué tal se da la tarde. Yo creo que se va a dar bien. El otro capítulo gustó mucho, ¿eh? El otro Sí, capítulo, sí, ha tenido un montón de reproducciones. Cuando hagamos el final de temporada de esta quinta temporada, que siempre hacemos como las estadísticas de, venga, a ver cuál ha sido el capítulo más escuchado, el esto, lo otro, verás que estáis bien situados, ¿eh? Estáis bien situados en el anterior, así que os podéis sí, llevar... yo recuerdo Sí, que sí. me gustó mucho la última vez, la verdad. Sí, sí, estuvo guay, estuvo guay. A la gente al final le gusta estas cosillas de las preguntas y de a ver cómo respondemos y razonamos y tal. Así que verás qué bien. Yo creo que vamos a estar entretenidos. Bueno, nuestra invitada de esta tarde, Ana Hernández, no ha participado todavía en el podcast, pero yo espero que no sea la primera. Bueno, sí, espero que sea la primera, pero no la última vez. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, yo aquí de invitada por primera vez y encantada, con un poco de presión ahí viendo todos los podcasts, escuchándolos y con toda la gente guay de Neuro que ha pasado por aquí. Pero bueno, esperamos estar a la altura y repasar biomecánica, que la verdad que me pareció un tema muy guay. Está Me chulo pareció, biomecánica, ¿verdad, Ana? sí, Cuéntanos un tanto como... poquito quién eres, dónde estás, a qué te dedicas, ya que es la primera vez que participas, pues porque la gente te ubique un poco. Venga, pues me presento un poquillo. Pues nada, yo os saludo desde el norte, estoy en Ponferrada, soy zamorana, pero estoy trabajando en Ponferrada. Estoy en una clínica de daño neurológico y patología neurológica. Y nada, trabajo tanto con adultos como con niños. Y pues lo dicho, encantada de estar aquí. Y a ver si también con lo que veamos hoy puedo aplicar un poquillo en clínica, un poquillo más. Pues seguro que sí. Esperemos, porque después del peñazo que estudiase la biomecánica, por lo menos que Pero creo que vamos a hacer. creo que a nivel de valoración y de tratamiento con los pacientes, de saber un poco por dónde hilar y por dónde tirar, es un tema que me ha venido muy bien, a mí personalmente, Sí, vaya, y creo que al resto de compañeros también. Aunque es un tema difícil, sí. pero ha venido bien, sí. Como base yo creo que viene genial, sí, es verdad. Al principio, yo siempre que me piden, a mí la biomecánica no es un tema que me guste especialmente, siempre lo digo, que yo soy más de neurofisiología y control motor y aprendizaje motor y esas cosas, ¿no? Pero la verdad que empecé explicándola en el máster, a los alumnos más o menos les gustó y cada año voy dando más seminarios de biomecánica, se va agrandando, ¿no? La biomecánica. Y creo que es por eso, porque es un buen punto de partida como de razonamiento, ¿no? Está guay, está guay. En el fondo, cuando le pierdes el miedo y profundizas un poquillo, creo que como toda la neuro, al final enamora un poco. O bueno, eso quiero yo pensar, por lo menos. Sí, y además si tienes la posibilidad de poder irlo poniendo en práctica en clínica, Sí. está muy bien, le sacas mucho provecho, sí. Muy bien, Ana, pues muchas gracias. Vamos a ver cómo nos sale el examen. Nada, Pues estamos aquí gracias. como, como en selectividad, estamos como en selectividad. Bueno, vosotros habéis aprobado todo, entonces por lo menos ya como equivocáis esta tarde, verás tú que la liamos, ¿eh? Nuestro siguiente invitado es David Bueno. David Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Bueno, Pues pues me presento un poquito para venga. quien no me conozca. Yo soy David, vengo de Sevilla, estoy ahora en la Fundación AISE también con una beca Ícaro, que la verdad que también bastante Está siendo agradecido, explotado la Fundación AICE, sí, explotado. muy bien. Así que bastante contento, obviamente aprendiendo desde el frente. Y bueno, yo el tema de biomecánica, la verdad que me gustaba en la carrera, pero es verdad que cuando amplías el espectro a la biomecánica sistémica, como vamos a ver, la verdad que el abanico se amplía y puedes sacar cosas chulas y ver cosas que realmente solamente las puedes observar cuando las ves, cuando te las explicas, por así Mm. decirlo. Y a partir de ahí ya con 3 o 4 normas básicas puedes sacar conclusiones bastante chulas y empezar a sacar observaciones que al final a nivel de práctica clínica son bastante útiles. Pero ya te digo que son pocos los que saben explicarlo para que se te quede y para que puedas entenderlo y aplicarlo. Que creo que en neuro también es bastante importante porque al final
fisioterapia siempre se tiene como algo muy analítico, como estudiar muy las articulaciones, cómo se mueven, y al final neuro, donde el daño es más amplio, pues tienes que saber dónde están las irradiaciones, cómo vienen, entonces es un tema chulo en ese Un aspecto. tema muy guay. Sí, además que no Muy- termina tampoco nunca. A mí Nunca, de la nunca. biomecánica me sorprende mucho eso, el que parece que es como la anatomía, ¿no? Que está todo descubierto. Aunque ahora, fijaros, ahora han descubierto un órgano nuevo, no sé si habéis, si os habéis enterado, Algo que han descubierto. escuchado, sí, ¿no? Sí, sí, vamos, han descrito un órgano nuevo, pero, o sea, es que ya mismo encontramos cosas hasta dentro del cuerpo que no nos habíamos encontrado. Pero bueno, eso lo dejaremos para otro capítulo. Pero es verdad que en biomecánica, que parece que es como, vamos, la biomecánica tiene que estar súper ya más que Estudiar y todo. estudiada y tal. Y sin embargo, conforme la vas estudiando y te vas planteando y le vas dando el enfoque dinámico, como que la redescubres, ¿no? Y yo llevo muchos años con biomecánica y la verdad que es un tema que no me resulta repetitivo. Y mira que parece que sí, que tú dices, coño, pues ya está, pues esto se engancha aquí, se mueve así, no sé cuánto, y esto es así, sota, caballo y rey. Y no, la realidad es que no, que la biomecánica, porque hay otros campos como la neurofisiología. Sorprende, la verdad que sorprende. Claro. Hay otros campos como la neurofisiología que cada 2 o 3 años nos cambian los esquemas y eso ya lo damos por hecho, ¿no? Y ya está. Y lo que explicábamos la vía de no sé cuánto ahora resulta que no vale para nada y luego no sé qué. Y eso lo damos más por hecho. Pero en biomecánica es verdad que creo que la biomecánica de la neuro es muy transversal y se puede aplicar mucho a todo, a la trauma, a la deportiva. Entonces, pues bueno, creo que es un tema que puede yo creo que este capítulo le puede gustar a gente de neuro y a gente que no tenga nada que ver con la neuro, porque es fresquito, es fresquito. Muy bien, pues muchas gracias, David. Y vamos a pasar ahora a nuestro último invitado, pero no último por menos importante, sino último porque es el último que se ha conectado ahí a la menos un minuto, pero yo estaba deseando saludarlo porque además es una alegría tenerlo en cualquier sitio, a don Álvaro Lozano. ¿Y qué tal, Álvaro? Cuéntame. Hola a todos. Lo primero, muchas gracias, Juan, por la invitación. Me he conectado ahí in extremis ya a última hora. Y nada, yo trabajo en Algeciras, que es de mi casa, y me dedico ahí a domicilio, a casas donde pacientes neurológicos no pueden moverse de la casa al final mucho. Y me dedico ahí Claro, a su casa y trabaja ahí en su propio entorno. eso es Y el tema genial. de la biomecánica, pues, ha sido complicado de estudiar, muy tema denso. Pero sí que es verdad que, como ha dicho Ana, es súper útil. Y si lo puedes aplicar en el día a día, la verdad que Muy es bien. un boost, vamos a Y si llamarlo. te lo estudias en la playa, mejor todavía, ¿no, Álvaro? Que he visto por ahí Hombre, algunos apuntes en alguna story. He visto por ahí mi cara, casi. doble tarea, doble tarea. Claro, ahí con la red neuronal por defecto ahí activa y la relajación. Pues claro, ahí ni nervio vago ni nada. Ahí todo entra, todo Entra bien de esa forma. entra bien. Bueno, chicos, pues muchas gracias de verdad. Vamos a estar, creo que muy entretenidos porque el tema lo merece. Y ya está. A partir de ahora vamos a ir repasando un poquillo con la gente distintas preguntas. Si os digo, para nuestros oyentes, ¿no? Que en YouTube tenéis las imágenes de las preguntas por si alguien está escuchando el audio y se pierde un poco, ¿no? Y quiere tomar algún apunte o lo que sea. Que os vais al YouTube de la Fundación AISE y ahí veréis, aparte de nuestras caritas chiquitillas, veréis diapositivas en las que aparecen las preguntas y las respuestas, ¿no? Y también quiero dejar claro que esto es una muestra de algunas preguntas del examen. El examen tenía 30 preguntas, nosotros vamos a repasar las que nos den tiempo aquí, unas 10, 15 esperamos, y bueno, vamos a intentar razonarlas y que no sea simplemente pues, como echar la bonoloto, ¿no? Así que bueno, tenéis todos la palabra en todo momento. Yo iré diciendo, a ver, esta pregunta, ¿a quién le gusta más? ¿A quién le gusta menos? Pero de verdad que os agradezco sobre todo comentarios, inquietudes, cosas que os sorprendieran si os equivocasteis en la pregunta o razonamientos que aplicasteis que no eran correctos pero que parecían correctos. Yo creo que al final eso es lo que a la gente más le puede venir bien. Así que vamos al turrón, chicos. Podríamos Habrá hacer que los ir, ¿no? podríamos No, hacer los exámenes así, ¿no? Los exámenes online, que eso es, bueno, pues súper falso. El concepto de sinergia neuromuscular, si os acordáis, para la gente que a lo mejor no tenga la sistémica tan machacada, es un concepto muy chulo porque se basa en la combinación de activaciones musculares para unir tanto la estabilización del movimiento, el componente postural, como la flexibilidad a la hora de adaptarse a la tarea, ¿no? Entonces, claro, el concepto de sinergia es un concepto que se desarrolló con las teorías sistémicas, que tenemos un episodio de sistémica maravilloso y una entrada en el de neuro para quien quiera verla, y evidentemente no son patrones estereotipados, como dice Ana, que es una de las cosas que las diferencia, por ejemplo, con los abordajes más de PNF
¿no? Cuando hablábamos de patrones, que eran patrones estereotipados, patrones de flexión, separación, rotación externa, no sé cuánto. En el caso de las sinergias neuromusculares, eso no se cumple. Así que la sinergia no solo no es estereotipada, sino que es altamente adaptable. Es como músculos flexores te pueden ayudar en la extensión, músculos rotadores internos te pueden estabilizar la rotación externa. Si estás boca arriba, usa una sinergia, si estás boca abajo, usa otra sinergia. Como todo en la vida. Eso es, Así que como muy bien, variabilidad en cuanto a combinaciones. Vale, la maravilloso. respuesta es independiente de la tarea y tiene una alta carga genética que la determina. Totalmente al contrario, otra vez, depende mucho de tarea y entorno. Por ello hay una combinación de diferentes músculos que varían en función de la tarea y el entorno o el ambiente. Y tiene carga genética, pero está muy altamente influenciada por la experiencia al final. Mm, Tiene claro, capacidad plástica. efectivamente. Es decir, tiene carga genética, pues porque llevamos ya unos cuantos cientos de miles de años moviéndonos de una forma determinada. Pues bueno, es verdad que los bichos que se movían mejor, pues se reproducían más, con lo cual tiene carga genética. Pero como tú bien dices, en sistémica, tarea y entorno no los podemos quitar de en medio nunca de la ecuación. De hecho, músculos flexores de tronco en decúbito supino pueden participar en patrones de sinergias extensoras contra el suelo y boca arriba, pues son flexores puros en contra de gravedad, ¿no? Entonces es verdad que la tarea y el entorno pues la determinan muchísimo. Muy bien, muy chulo la sinergia. Vamos por otra opción. Se utiliza tanto en modelos jerárquicos de control motor como en cadenas musculares. Como has dicho tú al principio, pues es un concepto de sistémica, 100%. En modelos jerárquicos no se contempla y interviene el sistema nervioso. Entonces, Efectivamente. imposible que sea de jerárquica. Cadenas musculares es mucho más específico, mucho más localizado. Efectivamente, es un concepto puro y puro de sistémica, como hemos dicho. Con lo cual, nada, si tú te vas a jerárquica, neurofacilitadoras, escuelas clásicas, nada de nada. Y vamos a por la última, entonces. Pues entonces ya La sabemos cuál va a ser última, la verdadera. verdadera 100%. Cumple con los principios de autoorganización, resonancia y emergencia, que son conceptos de sistémica. Volvemos a... Muy bien, muy bien. Estupendo, Ana. Chicos, de esta pregunta, algo que queráis comentar los demás, que os parezca interesante, en referencia a la autoorganización. A mí, por ejemplo, la autoorganización me llamó mucho la atención cuando la estudié la primera vez, ¿no? O el A principio mí de a mí me llama mucho la atención desde sistémica el concepto del problema de los grados de libertad. Pues al Sí, final, teniendo en cuenta que tú tienes a un cuerpo, un organismo, que lo que quieres es moverse, pues al final es verdad que cuanto más grados de libertad maneje mejor, pero al final a la hora de moverse la sinergia o el movimiento que usa es uno. Entonces, el hecho de analizar que tú puedes moverte de tantas maneras, pero que al final lo hace cada individuo de una manera, la verdad que es un concepto que te puede al principio como descuadrar un poco. sí, sí. Pero después eso se lleva bastante bien con la Sí, siguiente. sí. No sé, Es verdad a mí que me resultó curioso. sí, sí, tal cual. El problema de los grados de libertad, sobre todo, por ejemplo, la importancia que le dan a la enfermedad como una situación de reducción de grado de libertad. Es decir, la enfermedad se define tal cual así, ¿no? Y cómo está como ese yin-yang continuo del sistema entre quiero hacer cosas muy difíciles y muy complejas, pero a la vez tengo la capacidad de procesamiento que tengo y tampoco, o sea, tampoco me puedo echar todas las cartas a la misma partida, ¿no? Entonces, es muy guay como pues eso, tú ves como la sinergia tiene que ser dinámica, adaptable, pero a la vez también tiene que ser estable, porque si no se te cae la torre encima, ¿no? Entonces, es muy guay, es muy bonito, es muy dinámico el concepto de sinergia. Y entonces, a mí cuando le ponen, por ejemplo, sinergias patológicas detrás, me da mucha rabia porque, digo, porque es verdad que como que lo mancilla, lo mancha, pero es muy Yo, chulo. sobre todo, choca si vienes de una educación, como es mi caso, que en la carrera estudié muchos conceptos jerárquicos. ¿Sí? Entonces, al final, hablar de reducción de grados de libertad, de autoorganización, del principio de emergencia, que no es un sumatorio, sino que es un nuevo sistema con unas nuevas características de ese sistema. Entonces, todos estos conceptos, pues al final, sistémica engloba muchas cosas y puede llegar a chocar mucho en alguien que se dedica o que ha estudiado mucha jerárquica. Mucha jerárquica, sí. Bueno, pues muy bien, vamos a por la siguiente pregunta. A ver qué nos toca. Esto es como, venga, vamos a meter en el bombo. Y nos toca componentes a usar en una férula dinámica distal de miembro inferior en ictus crónico. Hemos puesto más de un año de evolución. Esto al final sería, Juan,
si yo voy a hacer una férula de casting tape, por ejemplo, porque quiero estabilizar un tobillo en una persona que tuvo un ictus hace más de un año, ¿qué componentes son los que tengo que meter en la férula? Es decir, al final son qué componentes van a ir contra la sinergia que es más atractora en distal, en miembro inferior, después de un ictus. Sabéis que en el ictus el fenotipo más frecuente es la hemiparesia espástica de predominio braquial, distal, y que bueno, que los tobillos de muchos ictus pues se parecen mucho. Así que, si os parece aquí, más que comentar, porque puede ser un poco lioso punto por punto, pues vamos a dar directamente como las componentes, cuáles serían las componentes y por qué sí unas y otras no, ¿vale? Entonces, venga, a quién le gusta esta? Venga, pues yo, si quieres. Venga, Antonio, tú mismo. ¿Qué metemos primero, extensión plantar o flexión dorsal? Pues tendremos que meter una flexión dorsal, justo el componente contrario. Efectivamente, porque si no, se nos va el pie aquí y vamos a tener un miembro inferior con más longitud, que vamos a tener que tirar entonces de estrategias de cadera, la rodilla va a estar en hiperextensión, con lo cual lo primero que tenemos que corregir, entre comillas, que a mí no me gusta mucho el término de corregir, pero bueno, es la extensión del pie. Por tanto, colocamos flexión dorsal. Muy bien. Más cositas, más componentes. Pues normalmente en el ictus el tobillo se va a calcáneo varo, pues tendremos que llevarlo Sí. a valgo en la férula. Muy bien. Tenemos que llevar un calcáneo valgo, porque sabéis que el retropié se rota hacia afuera. Yo siempre digo que los ictus tienen mucha tendencia a los esguinces externos. Entonces, para que la gente que no sepa lo que es un calcáneo varo, pues eso, es como el calcáneo que se sale hacia afuera, ¿no? Hacia externo, que va a pegar con el maleolo externo en el suelo, ¿no? Cuando se dobla el pie. Por tanto, como bien dice Antonio, un calcáneo valgo en rotación interna nos va a estabilizar ese retropié. Más Eso. cositas. Y llevarlo a pronación, porque en el Muy bien. ictus suele ir a supinación, pues llevamos a lo contrario. Eso es. El pie, para que nos entendamos, pues tenemos que intentar que tanto la cabeza del primer meta como del quinto meta estén en contacto con el suelo. Entonces, tenemos que como irnos hacia el arco interno y hacer que el pie cargue de alguna manera en esos 3 puntos clave que son calcáneo, primero y quinta cabeza de los metas. Muy bien. Había algunas de las opciones que hablaban de, por ejemplo, del aumento del arco interno. ¿Eso por qué no? Porque al final en ictus el arco interno está aumentado también. Eso es. El arco Entonces, interno pues, normalmente está muy aumentado. De hecho, solemos tener pies cabos, con lo cual lo que nos interesa es sobre todo dejar un arco interno más o menos neutro, es decir, no vamos a aumentar el arco interno más. Mientras que en un paciente periférico el aumento del arco interno con una férula puede ser un objetivo interesante, en un central normalmente no va a ocurrir. Por tanto, lo dejamos el arco interno conforme estaba. Y otra que venía malamente era la cabeza del primer meta elevada, pero ya sabéis que la cabeza del primer meta elevada al final es una supinación del pie, es un calcáneo varo de nuevo, es una rotación externa completa, que es el patrón desestabilizador del pie. Así que muy bien, muy bien. Dejamos entonces flexión dorsal, calcáneo en valgo y pronación del pie. eso es. ¿Qué tal? El tema de las férulas ya lo veremos, era un seminario entero práctico, pero al final yo creo que se le da mucha importancia a la componente en equino del pie y esta componente rotatoria yo creo que también es interesante, ¿no? No sé si os la habíais planteado antes de estudiar biomecánica, sí, porque yo siempre lo que más importancia le daba era el equino y era reducir el equino, era tirar del pie para arriba, ¿no? Con un foot up, con lo que fuera, esa era la... Pero la parte esta rotatoria de la supinación como que a mí me ha ayudado mucho porque realmente el paciente lo que más teme es a que se le vaya el pie, ¿no? Como él dice, que se me va el pie, esa inseguridad que tienen en la carga y si ya de por sí la carga está disminuida en ese lado, si encima metemos la inseguridad de un pie inestable en rotación externa, se nos va mucho, ¿no? Claro, sí. Sí, sí, Muy bien, cualquiera. Antonio. Nada, que normalmente muchas de las férulas que se usan, el único componente que corrige, por así decirlo, es la flexión plantar. Y Efectivamente, seguramente por eso después muchas veces tampoco tengan tanta utilidad, por así decirlo. claro. Una férula Porque del así, rancho, un foot up, lo que sea, es verdad eso es, que el pie puede ir muy cojico, pero luego dentro de la férula, claro. el paciente la sensación que tiene es que está chocándole el maleolo externo contra la férula muchas veces. Sí, se Y acaban haciendo después heridas y demás acaba- también. sí, sí, además con la disminución de la sensibilidad es verdad que es un tema
que es un tema importante. Así que bueno, siempre es verdad, hay un capítulo de férulas y ya dijimos que las férulas de miembro inferior pues suelen ir muy bien, suelen ir muy bien en ictus y sobre todo en ictus agudo, subagudo. Con lo cual animo a la gente a que se estudie un poquito las componentes que hay que meter y que hagan ferulaje, vendaje, lo que haga falta para estabilizar esos tobillos y sacar el tobillo a correr a la calle, ¿no? Que yo creo que es lo más interesante. No sé los demás cómo lo vivisteis un poco esto. Álvaro, estás muy callado, cuéntame. Estoy tímido, estoy tímido. Me No te estoy... pega, no te pega lo más mínimo, ¿eh? Tema de la férula, la verdad que es algo que quiero empezar a usar en el día a día, la verdad. Porque veo que es súper importante para el paciente y le da una independencia que en un ictus crónico, por ejemplo, es que es clave. Sí, también ha estado muy demonizada, ¿eh? Durante mucho tiempo. Yo me acuerdo que antes poner una férula era como una derrota, era como ay, no he conseguido desensibilizar el pie, no he conseguido quitar el patrón espástico y pasa un poco como con la electroterapia, ¿no? Hubo un momento en el que estuvo súper maligna en la neuro y han vuelto fuertes las férulas, ¿eh? Así que Y yo eso lo he aprendido cuando entraba en el máster contigo, porque antes también lo veía como una derrota y al final lo tenemos que ver como un enfoque compensatorio, que es con lo que tú hablas, de enfoque restaurativo y compensatorio. Pero al final, si esa persona, la única manera que tiene de poder hacer la dorsiflexión, entre comillas, es con la férula, pues férula. estupendo. Y no pasa nada. Además, siempre lo decimos, si el paciente camina más rápido, más tiempo, se cansa menos y va más estable, férula. Y ya está. Y a entrenar. Y el que pueda soltarla la soltará y el que no la pueda soltar, pues no la soltará. Muy bien, pues vámonos a por la siguiente pregunta, Yo aquí chicos. Vamos. estoy, Dime, yo Ana. aquí estoy con Álvaro un poco, sí, que estoy con Sí. Álvaro un poco. No he utilizado todavía ferulaje, pero sí que he probado hacer los vendajes de guerra para probar en diferentes Mm, pacientes y no solo la corrección del pie, sino la sensación del paciente en cuanto a seguridad sí, y las expectativas y pues eso, la sensación de bienestar en los pacientes, sí que creo que fueron van a mucho. ser muy útiles en el día a día, sí. Sí, sí. Es verdad que ese componente de inestabilidad del pie los mata mucho. Los mata mucho porque es lo que decimos. Se junta ahí la falta de carga con la sensación de inestabilidad, con el no me puedo fiar del pie, o tengo que ir constantemente vigilando para que el pie no se vaya. Entonces tengo que llevar toda mi atención al foco del tobillo, tengo que ir mirando hacia abajo, no puedo hacer otra cosa que no sea caminar pendiente del tobillo y de repente le metes un ferulaje, un vendaje y el paciente se siente libre de poder mirar, de poder olvidarse un poco, como nos olvidamos el resto de los mortales de que tenemos pies cuando andamos, ¿no? Ninguno pensamos en nuestros pies cuando andamos. Así que es muy guay, es muy guay. Vamos por la siguiente. Lo hago yo, Juan. Venga, vamos allá. En relación a la hiperextensión de rodilla traíz, tú, Álvaro. Aquí esto es un clásico, ¿eh? Cuéntame. Empieza a leer opciones, ¿no? Venga, y me vas Venga. contando. Disminuye si se desarrolla debilidad del cuádriceps por falta de ejercicio. Muy bien. ¿Eso qué es? Eso es falso, ¿no? Eso es más falso que la farsa moneda. Un Efectivamente. cuádriceps flojo es candidato a desarrollar una hiperextensión de rodilla porque utilizamos la estrategia pasiva posterior. Entonces, si no Claro. tenemos fuerza de extensión, pues nos echamos en los elementos articulares posteriores y echamos el día con eso, ¿no? A falta de pan. Y que al final no hay que confundir tampoco fuerza con daño en primera motoneurona. Claro, eso es. Además, esta opción la puse un poco por el rollo antiguo de inhibir al cuádriceps. Que antiguamente, como se creía que era el cuádriceps el que generaba la hiperextensión, pues a mí me explicaron, yo estudié que el cuádriceps había como que aflojarlo, que había que estirarlo, que había que pincharlo, que había que... Entonces puse esta opción un poco para que razonarais el hecho de que un cuádriceps débil, un cuádriceps que no tiene fuerza, que no es potente, es candidato a generar una hiperextensión de rodilla, además de las peores, de las que hay un choque posterior y el paciente va pegando golpetazos con la tibia hacia atrás. Así que interesante, interesante. Vamos a la siguiente. Aumenta si la fuerza de reacción del suelo es anterior a la rodilla en carga. Ujú. Esta es la verdadera, ¿no? Esta es verdadera, sí. Esta hay un capítulo muy chulo. De hecho, el capítulo de la tutoría de biomecánica, capítulo 6 creo que es. Y aparte siempre también derivo a la gente a Hemispherics, de Javi Sánchez, al podcast, que tiene un episodio en el que habla de la fuerza de reacción del suelo también. Y efectivamente, sabemos que uno de los factores que más impacto tiene en el desarrollo de la hiperextensión de rodilla es como dónde está colocada la tibia cuando el paciente empuja. Entonces, si la tibia está colocada muy hacia posterior, la línea de reacción del suelo pasa por delante ¡fua! Y la tibia se va.
Entonces, por eso en tratamiento, luego lo veremos, es muy prioritario la anteriorización del pilón tibial para que esa fuerza de reacción del suelo vaya hacia arriba y genere enderezamiento, no genere una patatija, ¿no? Entonces, es Y esa verdad es la, que sea perdón. interesante, sí. Yo no, Esa sigue, es sigue. la siguiente opción, precisamente, se combina con exceso de anteriorización del pilón tibial céntrico en apoyo. Ujú. Y eso, por ejemplo, en relación con la hiperextensión de rodillas y con todo el tema de las rotaciones que dimos en seminario y de cómo nos enrollamos y salimos en distintas cadenas. Sí, Eso es sí. lo que, de las cosas que más me gusta del todo el tema de biomecánica, porque es como que lo sientes al hacer tú el propio movimiento, lo puedes Mm, extrapolar al día a día en muchísimas cosas. Y eso me sí. encantó, la verdad. Está muy guay. Sobre todo tener claro eso, que al final la hiperextensión y el patrón de falta de carga es un patrón de posteriorización tibial, del pilón tibial hacia atrás, y que si conseguimos llevarnos la tibia hacia adelante en excéntrico, el paciente carga mejor, se propulsa mejor y se fía más de esa pierna, ¿no? Mientras que si tenemos el pilón tibial... De hecho, con la férula, lo que comentábamos un poco antes, ¿no? Cuando tú decías lo de la dorsiflexión, esa entre comillas, es por eso, porque lo que buscamos con la férula no es tanto la dorsiflexión como anteriorizar la tibia, ¿no? Como para que esa dorsiflexión nos lleve la tibia hacia adelante. Entonces, Total. es súper interesante, sí. Y la última Y opción, la última, sí. mejora la capacidad de propulsión por hipertonía insural y cuadricipital. Falso como la falsa moneda también. Farso, farsísimo. Sí, antes se decía que la hipertonía o la hiperextensión de rodilla era un intento como por propulsar mejor, ¿no? Como una pata que era como un muelle, para que me entendáis. Pero hemos visto que no, que de hecho hay un déficit de propulsión importante, la hemiparesia espástica, y tiene que ser objeto de tratamiento. Que esto, como decía Ana antes, es otro torpedo a las teorías neurofacilitadoras, que igual que decía en la primera opción, lo de aflojar el cuádriceps, pues ya aflojar el sóleo gemelo ni os cuento. Era tu estiramiento, punción, cirugía, lo que hiciera falta para que el sóleo de los gemelos estuvieran tranquilicos y no provocaran equino. Y nos hemos dado cuenta que una marcha que no se propulsa, que no empuja contra el suelo, es una marcha más lenta, es mucho más cortical, es mucho menos efectiva, es mucho más cansada y tenemos que buscar el trabajo de propulsión en el paciente. Y eso implica que el paciente empuje con el grupo sural hacia abajo. Y Claro, y eso si es tiene esa está hipertonía guay. al final, lo que decía también de que el exceso de una cadena la niega a sí misma, ¿no? Efectivamente, que lo decíamos en biomecánica, el exceso de la cadena que debería generar propulsión ahí, lo que nos genera es una pierna que no empuja. Es una pierna que el paciente lleva como si fuera una bombona de butano, que la va, la va poniendo delante, ¿no? Y apoyado en la otra pierna, pero no nos sirve como pértiga. Es una pierna que entre que pierde el balancín de tobillo, perdemos la anteriorización del pilón tibial, todas esas componentes al final es lo que hace que el fenotipo de biparesia sea tan complejo. Así que trabajar la propulsión en los pacientes neurológicos. Yo esto en AISE quiero con el servicio reunirme y ver a ver cómo jugamos a los coches de caballos con los pacientes un poco para que propulsen, para que empujen al suelo y luego puedan aumentar la velocidad también del desplazamiento. Yo creo que eso es súper interesante. No sé qué pensáis, pero esta me ha gustado. Esta es una pregunta bonita. De hiperextensión de rodilla, la hiper famosa hiperextensión de rodilla trae esto, que todo el mundo se piensa que es porque el cuádriceps está espástico. Y no, no. De hecho, Efectivamente. pinchan toxina, hacen un montón de cosas para bajar el tono del cuádriceps y el paciente sigue con la rodilla en hiperextensión. Así que bueno, ¿qué os ha parecido a los demás? Muy bien, Álvaro, ¿eh? Joder, Vamos, sí que estoy invicto, Juan. estás invicto, ¿sí? Además, es Estoy que como tienes invicto. un poco como voz de reggaetonero, es que suenas bien, suenas bien. El micro bueno, de reggaetonero no, ahora no hay reggaetón, eso ya es muy viejo. Algo de urbano de estos, ¿no? Pues el micro te quiere, el micro... Así tenía yo que tener Bueno, una voz poderosa. Una voz profunda, no la voz de pito esta que tengo. ¿Qué os ha parecido a los demás, lo de la hipertensión de rodillas? Hombre, al final es un componente que es verdad que no se tiene mucho en cuenta, o por lo menos yo no tenía mucho en cuenta en tratamiento, pero que después es bastante aplicable y digamos que los pacientes cuando trabajas con el pilón tibial anterior, desbloqueando rodillas con la picla en carga, al final es verdad que se nota después mucho en la marcha, tiene esa transferencia, que vamos, que tiene su práctica clínica. Eso es. Al final lo importante. Y luego la Yo importancia creo que también sí de que hacerlo consciente, ¿no? Dime, Ana, dime. no, que yo creo que sí que se trabaja y sí que se hace hincapié en eso, pero de forma explícita.
Eso es. Volvemos otra vez a lo mismo. Entonces, claro, al final la hiperextensión de rodilla no es solo una causa, lo que decías antes, Juan, que son muchas causas. Y algo como trabajar propulsión o saltos, rampas, tracciones, empujes contra el suelo, al final es algo como contradictorio en gente que sigue trabajando la flexión de rodilla de forma explícita, claro. Y en cadena abierta muchas veces, ¿no? De venga, dorsi con triple flexión para arriba, triple. Es verdad que sí, que cosas que damos mucho por hecho. Todavía en muchos centros se trabaja con ese enfoque un poco basado en la cadena abierta, en lo corticalizado, en lo voluntario. Y muy buen apunte, muy buen apunte. ¿Ves? Si es que al final aprendemos mucho hasta de 3 diapositivas. Vamos por la siguiente, venga, a ver quién le gusta el fenotipo moderado de rodilla. Esto hace referencia a una clasificación de un artículo de Chanten de 2022, que también está en el podcast de Miferi, de Javi. Si queréis, creo que tiene un capítulo entero o algo así, yo recuerdo haberlo escuchado. Y en el máster lo incluimos pues porque, bueno, nos sirve un poco como para hablar de la clasificación fenotípica. Yo estoy ahora mucho con los fenotipos, ¿no? Bueno, intentar hacer grupos de pacientes que se parezcan para poder manejar los fisios un lenguaje en común y poder centrarnos más en el signo y no tanto en el diagnóstico, ¿no? Ya está, fenotipo de tenga el paciente un ictus o tenga un tumor o tenga una esclerosis múltiple, pues tiene una hiperextensión de rodilla, ¿no? Entonces, creo que esto es interesante. Así que venga, ¿a quién le gusta esta? Esta no le vamos a dedicar mucho tiempo porque es una curiosidad. Sí, si queréis la hago yo por Venga, David. descarte. Esta es simplemente pues que la gente sepa que hay una clasificación fenotípica de miembro inferior, que está en un artículo muy chulo y Bueno, que pues la tuvisteis que estudiar para el examen. La pregunta se pregunta sobre el fenotipo moderado de rodilla, que tiene 3 fenotipos, ¿vale? Pues se pregunta sobre la 2 de la segunda, el segundo fenotipo, y les pregunta sobre la siguiente. Las estrategias de compensación no son muy marcadas o son prácticamente invisibles, que esto sería más del fenotipo número 1, que es como que es más leve, como que no consigas apreciar bien esa compensación de la hiperextensión. Después la siguiente, o sea, por lo tanto falsa. Bueno, Sí, la siguiente, la siguiente sería que aparece un bloqueo, una pausa clara en el desbloqueo y después hay un doble pico tras el contacto inicial, por ejemplo. Entonces, este sí sería, claro, del fenotipo 2, que es como ese saltito que da la rodilla cuando los pacientes cargan el pie. Muy bien. La siguiente sería la elevación de la hemipelvis o la circundación tosofemoral. Son características de este fenotipo, que esta también sería verdadera porque al final, al no tener este lanzamiento de la pierna y esa compensación, pues necesitan de alguna manera una estrategia para lanzar el pie hacia adelante. Y la última sería que no se puede generar inercia en el desplazamiento por fusión completa de las sinergias musculares. Y este ya sería más del fenotipo 3, pues ya es la rodilla en hiperextensión prácticamente que es estructural, por así decirlo. Eso. Entonces ya sí sería falsa. Y pues esta al final es muy teórica, sí, pero también es muy interesante sobre todo para el pronóstico, creo yo, que al final es lo más importante. También sí, sobre todo eso, por tener un nivelado que no sea el nivelado clásico de la Ashworth, ¿no? Y de todo esto. Entonces, pues como muy bien has dicho, un primer fenotipo de extensión de rodilla en el que es muy leve, no hay muchas compensaciones todavía, se observa, pero solo lo observa el fisio que quiere observarlo, ¿no? Y mirarlo. Un fenotipo 2 en el que ya tenemos como ese enganche, en el que ves que a lo mejor en el contacto del suelo ya hay un bloqueo de rodilla que luego se desbloquea en fases posteriores, o un bloqueo que ya dura un rato. Y la fase 3 en la que ya podemos tener, pues bueno, con contracciones, fusiones completas y toda la sinergia ahí remezclada. Así que sí, es una curiosidad. Esto es el primer año que ha entrado en el examen, pues porque yo estoy con los fenotipos así. Pero vamos, yo tampoco le daría mucha más importancia y a la gente que le interese, que se lea el artículo de Chantain y que viene explicado maravillosamente y que si no, que se vaya a Hemisferi, que Javi lo explica estupendo, vamos. Vamos con la siguiente, si os parece. Por seguir un poco con lo que empezamos con las férulas, pero por darle más énfasis. Combinaciones en el pie equinoespástico, en su agudo. Es decir, esto sería lo contrario de lo que hicimos con el ferulaje. ¿Qué componentes vamos a meter en el pie normalmente en el fenotipo de hemiparesia espástica de predominio braquial, después de un ictus? Venga, está fácil porque después de lo de las férulas es pues lo contrario.
Lo que va. podemos hacer como antes, meter las componentes que son Estupendo. y ya está. Efectivamente. Sí, metemos las componentes que son si queréis. Podéis decir una cada uno y así lo hacemos más dinámico. Venga, pues yo empiezo fuerte. El pie equino. Muy bien. Te has ido a Toma. lo fácil, porque además el pie equino yo creo que ni venía en la pregunta. Ni venía, no viene. Porque hacía Pone diferenciación entre plano o cabo, pero bueno. para que veas. Me ha servido. Vale. Pero está bien, David. Por lo menos que te quede claro en el máster que el pie equino después del ITU es así. Hombre, Yo creo que eso me yo creo siento que es un buen orgulloso. inicio. Me siento orgulloso. Hombre. Bueno. Venga, pues pie cabo, como dijimos cabo, antes, pie cabo. el arco interno hiper expresado, entre otras cosas, por el acortamiento tónico de la musculatura intrínseca, como puede ser el aductor del pulgar, ¿no? Que tira mucho intentando estabilizar ese pie y normalmente el arco está muy marcado. Venga, otra componente por ahí. Ana, por ejemplo. La supinación, vale. por ejemplo, también, ¿no? Ah, pues mira, Álvaro, la supinación. Efectivamente, como hemos dicho antes, la supinación o lo que llamamos la inversión del pie. La inversión, ¿no? Que la planta se levanta el primer meta del apoyo y como si el paciente quisiera enseñar la planta del pie por el borde medial. Ese componente, para mi gusto, es el más limitante, el que hace calcáneo varo y el que genera más inestabilidad en el pie, como comentábamos en la férula. Sí. Que al final va siempre acompañado de otra componente. Siempre que hablamos de inversión, hablamos de, Al final siempre mete también como los dedos en ráfaga interna al final, ¿no? efectivamente, y la supinación. Es decir, la inversión del pie siempre va a ir con una supinación del antepié. Vamos a levantarle, le vamos a quitar la raíz como al primer meta siempre, ¿vale? Y siempre varo de tobillo, como hemos comentado antes, siempre retracción de la fascia plantar, nunca vamos a tener una elongación de la fascia plantar, ¿no? Que era otra de las opciones que había. No, la fascia plantar, al tener el pie cabo, lo que tenemos es como la fascia plantar, como un tambor, ¿no? Está súper adherida y súper retraída en la mayoría de los casos. Además, la falta de carga en ese lado también hace que el arco interno se levante, porque no está siendo apoyado y aplanado durante el proceso de carga monopodal, ¿no? El Así que tema todo del esto, trípode también que decía, ¿no, Juan? De que te dé un eso es, apoyo del trípode. pierdes como Y mínimo uno, el dedo gordo, sí. Y el eso primero hace que mm, que hace que se nos vaya entero el pie. Así que bueno, pues por hablar de componentes serían pie cabo, con supinación, con inversión, con el calcáneo avaro, con la cabeza del primer meta levantado, con el arco interno más representado, más fuerte por acortamiento y por falta de carga. Y al final pues tenemos un pie que pretendía ser un pie de empuje, pero que el pobre, como decía antes Álvaro, se niega a sí mismo en el exceso extensor. Muy bien. Podemos también, por ejemplo, comentar el tema de los dedos en ráfaga hacia lateral, ¿no? Por eso lo También, hemos si dicho queréis. ya. Sí, por supuesto, Eso si que es queréis. una componente que también suele ser típica y como del alus valgus, por ejemplo. Eso es, claro. La retracción de la musculatura del arco interno, pues al final, como dice Antonio, nos genera un juanete Eso es. normalmente y los dedos se nos van en ráfaga hacia afuera, como hacia el dedo chico, por lo mismo, porque se hace como un ángulo entre el aductor del dedo gordo que tira hacia adentro y saca el juanete para afuera y claro, los extensores de los dedos que están súper acortados y que tiran de los dedos hacia la componente del maleolo externo. Entonces tenemos ese típico pie que es como si tuviera una escuadra en el juanete, ¿no? Para que nos entendamos y que también es muy característico, muy característico. Bueno, pues tenemos el pie lo tenemos muy claro, ¿eh? Yo no sé luego la mano, pero parece que el pie os sale ya como que os va saliendo ahí fluido, con flow. Vámonos a por la siguiente. Venga, esta grupo sural postistus, qué finos sois. Me estoy volviendo ya muy finos. Venga, en relación al grupo sural, como comenté antes, uno de los grandes enemigos de las neurofacilitadoras, enemigo público número uno muchas veces en tratamiento y en evaluación. Así que, venga, ¿a quién le apetece el grupo sural? Venga, voy yo. Vamos allá, Antonio. La primera opción que pone es la hipertonía sural favorece la propulsión y el empuje contra el plano durante la preoscilación, que como hemos dicho antes, pues sería falso. Muy farso. Sí, el pie no propulsa. El pie es la bombona de butano que voy arrastrando, pero Es un no. pie que no se usa ni se
si apoya lo mínimo posible, pues no va a propulsar. No carga. Muy bien, Eso. estupendo. Por tanto, el grupo sural ahí pierde una de sus funciones, que es ese empujencillo que nos pega hacia adelante para que sigamos la marcha. Entonces, es verdad que pierde una de sus funciones, entre otras. La siguiente sería presencia de hiperreflexia saturable, aceleración dependiente al contacto del talón con el plano. Que eso sí sería verdadero. Eso es verdadero, sí. Sí, porque en Vamos, este fenotipo casi siempre vamos a tener espasticidad eso y es la espasticidad, por saturable y definición, aceleración dependiente, vamos. efectivamente. Entonces, es verdad que al contacto del pie con el suelo, el grupo sural se elonga. Cuando el paciente le echa carga al talón, pues claro, al bajar el talón estamos estirando, entre comillas, un poco la parte posterior de la pierna. ¿Y qué pasa? Pues que se enfada el tríceps sural y suele aparecer clonus o suele aparecer una resistencia o una hiperreflexia con esas características típicas de la espasticidad, ¿no? La saturabilidad, la aceleración dependencia, como ya vimos en el consenso de Van der Noot, ¿no? Que es más o menos el que utilizamos en el máster a la hora de definir la espasticidad. Muy bien, más cositas. La siguiente pone presencia de clonus sural al mantener la extensión plantar por elongación del tibial anterior, que sería falso porque sería al mantener la flexión dorsal, en todo caso, ¿no? Sí. Que es lo que elonga el tríceps sural. Efectivamente, el clonus suele ir, de hecho, asociado a estos fenotipos, pero más cuando hay una flexión dorsal o cuando se contrae el tibial anterior, ¿vale? No cuando se elonga, sino cuando se contrae el tibial anterior de forma activa, también por una alteración en los mecanismos de inhibición recíproca puede aparecer ese clonus. Que ya sabéis que el clonus es dependiente tanto de la elongación con aceleración del grupo sural, como también puede ser de la contracción tibial. Cuando el paciente quiere tirar del tibial anterior, también aparece ese traqueteo tan característico del clonus. Muy bien. Y la última, marcada tendencia a la respuesta en inversión equino reactivo frente al estiramiento acelerado. Verdadero. Lo que Tal cual. comentaban. Tal cual. Estas cosillas ya están comentadas. Se nos va el pie a la inversión y al equino reactivo cuando metemos un estiramiento acelerado, porque esa es la definición de una hiperresistencia de origen neural. Si la hiperresistencia fuera de origen no neural, pues le daría igual el estiramiento acelerado, le daría igual todo, pues tú tendrías un pie retraído en equino y ya está, ¿no? Pues un pie equino estructurado, del que llamamos. Pero antes de que se estructure, si es sensible a esa aceleración, por tanto, ya sabemos, con el clonus y con la sensibilidad de aceleración, pues el paciente lo que tiende es a cargar menos todavía en esa parte. Muy bien, chicos. Pues vamos a por la siguiente, porque estas, fíjate que ya ellas solicas se explican casi con lo que hemos ido comentando. Vamos por los isquiotibiales. A ver, esos isquiotibiales, función de la musculatura isquiotibial. Venga, que nadie me diga flexo de rodilla, ¿eh? Venga, ¿A quién voy le yo gusta si quieres. eso? Venga, Ana. Vale, función de la musculatura isquiotibial. Sí. La primera respuesta es que son grandes músculos estabilizadores de la pelvis en el plano frontal, que sería falsa, yo creo, Sí, porque sí, sería en sí. el plano sagital, ¿no? Sí, Que hacen podrían el- ser plano sagital principalmente por la orientación que tienen, ¿no? Que son un poquito antoroposteriores, pero sobre todo lo que van a tener es efecto en el isquion, en la parte baja de la pelvis, con lo cual si están tan juntitos abajo, no tiene mucho sentido que estabilicen en el plano frontal. Los grandes estabilizadores frontales pues son músculos que están colocados en los laterales pues como el glúteo medio. Así que sí, yo no diría que son grandes estabilizadores en plano frontal, comparados con el glúteo medio, por ejemplo, o con un tensor de la fascia lata. Entonces, no, yo diría que es falsa. Aunque todos los músculos son estabilizadores, yo siempre digo que eso es una no respuesta, ¿no? Cuando me decís, eso es su función es estabilizar, digo, bueno, eso hasta la lengua estabiliza. Pero sí, yo diría que es falsa. Estoy de acuerdo contigo. Vale, la siguiente respuesta es la contracción bilateral en bipedestación horizontaliza la pelvis. Sería el contrario, o sea, la bipedestación por acción de la gravedad llevaría la pelvis a retro y lo que hacen los isquiotibiales sería realizar anteversión, Tirada. Sí. verticalizar la pelvis. Verticalizar la pelvis, no tanto horizontalizarla. Por eso sabéis que los isquios, os decía, si la pelvis está muy en retro, pueden ser antebasculantes, y si está muy en ante, pueden ser retrovasculantes. Porque al final es como que colocan, siempre os digo, al aplomo, como el isquion al aplomo del apoyo en el suelo. Entonces es verdad que yo diría que no horizontalizan la pelvis, no llevan el sacro hacia atrás, para que nos entendamos. Más bien lo que hacen es verticalizar la pelvis. Muy bien. La sinergia con tríceps sural en carga puede regular la extensión de rodilla. Esa sería verdadera. Vaya. En excéntrico, sí señor.
Sí, señor. Músculos posteriores, flexores de rodilla en cadena abierta que se transforman en extensores de rodilla por obra y magia del principio de emergencia sistémico. En caja Sí. cerrada. Eso es. Esta es fácil metérsela doblada a cualquiera porque, claro, nos han enseñado siempre que los isquiotibiales son flexores de rodilla, pero la realidad es que son grandes estabilizadores posteriores y que pueden colaborar junto al tríceps sural y el cuádriceps en el control de la extensión de rodilla, de cuánto cae la pelvis o cuánto sube durante las distintas fases de la marcha. Y sobre todo cuando le metes velocidad a la marcha, esta función es muy interesante. Así que sí, efectivamente, la sinergia con tríceps sural con cadena cerrada puede ser una buena controladora excéntrica de la extensión de rodilla, siendo músculos flexores. Esta es una de las cosas que más me ha gustado del seminario de biomecánica. Las Sí, sinergias entre los músculos y al final dejar de analizar cada grupo muscular de forma analítica y poder valorar en las diferentes funciones y las diferentes posiciones del paciente, si está en bipedestación, si está en sedestación, de rodillas. O sea, la que está cadena muy guay. abierta, la cadena cerrada, sí, la verdad que sí. Cambia mucho el luego por qué ves a los pacientes como equivocarse, entre comillas, en los tipos de errores, la semiología, ¿no? Cuando ya tienes una idea, dices, uy, claro, si es que fíjate, si tiene el tríceps espástico o flojo, que esa es otra creencia, ¿no? Que parece que los músculos, como decía antes Álvaro, que los músculos espásticos hipertónicos son fuertes y no, la gran mayoría de ellos son muy débiles por falta de uso, aunque tengan una hipertonía, ¿no? Entonces, ese tipo de diferencias yo creo que marcan la calidad del tratamiento. Sí, Sí, un poco lo que hablábamos de la diferencia entre ser y estar en el seminario. esa, efectivamente. Muy bien, pues la Vale. última opción. La última opción es el acortamiento en sedestación mantenida produce anteváscula pélvica. Sería al contrario, produciría retrováscula, porque al final Sí. es como un falso enderezamiento que está creando ese acortamiento por estar tanto tiempo en sedestación. Efectivamente. En sedestación mantenida el acortamiento isquiotibial lo que nos va a dar una retro, nos va a dar, ya ves tú, un sacro casi horizontal y casi contacto con sacro, con la cresta sacra en la parte de atrás de la silla y en el culo prácticamente. Así que es verdad que esto hay que tenerlo en cuenta porque si no luego cuando los pacientes van a levantarse vemos que no pueden estirar las rodillas y que el culillo se les sale para atrás un montón, les duelen las lumbares, se acuerdan de todos tus familiares muertos y vivos y dicen, leche, claro, porque le parece que no, pero los flexores de rodilla, en ese acortamiento mantenido que es la sedestación, pierden su capacidad de estabilización arriba. Así que muy interesante, muy interesante. Los isquiotibiales a mí son unos músculos que me han dado siempre mucha pena. Me pasa como los aductores, que han estado tan demonizados en la neuro. Hemos hecho tantos estiramientos de isquiotibiales tumbados el paciente y nosotros ahí con el tobillo en el hombro y en las manos en las rodillas y pegándole tirones. Incluso en infantil, que es terrible, en infantil, con chiquillos chicos con PCI tumbados y ahí venga a pegarles tirones de la rodilla y los chiquillos llorando o incómodos perdidos allí remuyéndose. Entonces, de verdad que los isquiotibiales yo rompo una lanza a favor de ellos, son unos músculos preciosos, maravillosos y que son grandes víctimas, no son verdugos en ictus. Yo quería comentar una cosa Dime, sobre Antonio. esto, Dime. porque me acuerdo que, no sé si lo comentaste en un podcast o en clase, Mm, que comentaste que, bueno, evidentemente que es importante que los pacientes pues, no estén todo el día sentados en medida de lo posible, tirarlos al suelo en tratamiento y demás, pero que llamó sobre todo mucha atención que incluso cuando hacen terapia después de fisio con logopedia o neuropsico, lo que sea, que se cambien de silla. Que eso Sí, sí, no, sí. la verdad que yo nunca había pensado así, pero que es verdad que muchas veces se les deja sentar en la misma silla como si eso fuera una parte más de su cuerpo. Y Sí. hombre, que incluso a lo mejor ya haciendo la transferencia a otra silla o Claro, sentándolo de otra forma en la camilla, lo que sea, ya por lo menos ahí estás también haciendo tratamiento. efectivamente, es que es así. O sea, nada más que cambiando la altura de la silla y cuánto de metido está el culo para atrás y ya está, es que ya está, por lo menos generando un cambio. Ahora, si la criatura viene sentado con sus pies en sus reposapiés, algunas veces hasta atados los pies o apoyados atrás, y es que tiene el mismo exacto ángulo en la rodilla 20 o no sé cuántas horas al día, desde que se levanta hasta que se acuesta, pues claro, ¿qué queremos? Tenemos unos isquiotibiales que los pobres luego no nos van a dejar caminar. No nos van a dejar caminar porque son unos músculos que se han estructurado para intentar salvar la sedestación, salvar la estabilidad raquídea en una sedestación completamente pasiva. Entonces, claro, luego no les puedes pedir que de repente se dinamicen y salgan en la bipedestación ahí a dinámica. Es una pena porque es verdad que yo siempre lo digo, que el ictus no produce retracciones musculares de forma primaria, pero Claro, luego en claro. clínica, claro, luego en clínica nos encontramos muchísimas retracciones musculares
y eso es vamos a meternos todos ahí, mala praxis y mal sistema sanitario y mala atención. No le vamos a echar la culpa a los pacientes porque los pacientes en principio no creo que ninguno quiera estar retraído. Yo creo que si se retraen es por falta de medios. Deberíamos ahí entonar un mea culpa, sí. Bueno, Tiene el hecho de pues con los pacientes en el suelo, que parece que sí, nos da miedo porque son pacientes débiles y a nivel isquiotibial, pues todo el tratamiento de rodillas en decúbito prono le y viene todo esto maravilloso. le viene genial. El control excéntrico en rodillas a los isquiotibiales les da una vida, vamos, es que a esos culos, a esos glúteos mayores y esos isquiotibiales, tratamiento en rodillas elevadas, apoyos, enderezamientos desde las rodillas. Aparte de que el paciente también suele tener menos miedo porque está más bajo y si se cae, pues normalmente no es lo mismo caerse desde las rodillas que desde los pies, ¿no? A mí me encanta, a mí me encanta. Y en pacientes ya mayores incluso y que no se han tirado del suelo en la vida, siempre los animamos. Siempre es como, venga, vamos a bajarnos al suelo, vamos a probar, como algo así novedoso y da unos resultados muy chulos, da unos resultados muy bonitos. Y luego es muy transferible también a una tabla de ejercicio en casa. Eso está muy bien. Y también, sobre todo, pues los entrena un poco también a levantarse cuando se caen. Eso también es importante. Muy bien, chicos, pues vamos a la siguiente, que yo creo que va a ser glúteo medio. Glúteo medio, ya que estábamos hablando de él antes como estabilizador frontal. Mira, ¿a quién le gusta el glúteo medio? Yo sé que os gusta más el glúteo mayor, que es más bonito, y los vaqueros le quedan mejor, pero el glúteo medio es un músculo también muy importante. Venga, no seáis tímidos con el glúteo medio. David mismo o Álvaro, Venga, quien queráis. yo la hago si queréis. Sin Vamos ya. problema. Claro que queremos. Venga. Tiempo. No, ¿Cuáles son correctas en relación a la función del glúteo medio durante la deambulación? Muy bien. Venga, pues la primera. La contracción bilateral favorece la apertura de la base de apoyo en oscilación. A mí esta me gustó el glúteo medio porque al final, como explicaste, es va como en contracción bilateral. Entonces, esto sí sería verdadera, pero al final contraer los dos, como que hay o sea, como que se contraen los dos y al final es como un compás junto con los aductores que consiguen adelantar el paso Sí, y abrir la base de apoyo. tal Entonces, cual. esta sería la primera. Es verdadera. La base, el que está en apoyo estabiliza la pelvis y el que está en oscilación tira para que la pierna no se meta hacia adentro, que ya sabes, Hacia adentro, exactamente. es muy frecuente en Y dicho esto, casi. se contradice con la segunda pregunta. Pues la segunda es un gran aductor coxofemoral en la base de apoyo y facilita la torsión externa en carga, que sería lo contrario, Es ¿no? lo contrario. Es un gran separador coxofemoral en cadena abierta y en cadena cerrada puede hacer de todo menos torsión externa en carga. En cadena siempre todos los músculos son estabilizadores de la rotación interna en un pie en carga, porque así estamos hechos. Y entonces Muy bien. se va de madre. La contracción durante la carga evita el descenso del ilíaco en contralateral, que esta sí sería verdadera, que es como lo que he dicho antes de la contracción bilateral, que al final esto Ujú. es lo que en musculoesquelética se llama la marcha de Trendelenburg o algo así, que Sí. tiene Tal cual, la marcha ese de pato. de pato. La marcha de pato que viene ahora en la siguiente opción, porque claro, al final lo que hacemos es cuando hacemos la fase de oscilación, ese lado del cuerpo tendría a caerse, ¿no? Porque le hemos quitado el apoyo. Entonces el glúteo medio contralateral lo que hace es ¡chum!, remontar el ilíaco, tirar del ilíaco hacia abajo para que el otro, el que está en oscilación, ascienda y nos demos con la punta del pie en el suelo. Y si encima, si el otro glúteo, su compañero, como tú dices, está contraído para abrir un poquito la base de apoyo en la oscilación, pues petén. Mirad qué bien. Es que esto lo puso aquí quien fuera, lo puso muy bien puesto. Igual que hay otras cosas en el cuerpo que están fatal, el que fuera lo puso muy bien. Un genio, un Estaba genio. muy, está muy bien pensado. Esto está muy bien pensado. Y por último, la denervación produce marcha lateralizada hacia el lado contrario, el que oscila. Entonces, esta sí sería también verdadera por eso mismo, de la marcha de Trendelenburg, ¿no? Que se va Claro, lo que haciendo pasa, lateral. claro, aquí esta tiene trampa. Esta tiene Es que trampa. esta, yo dudé por el paréntesis. Esta yo creo que en el examen la dejé sin contestar por el paréntesis. Sí, esta tiene truquillo. Porque claro, tú cuando piensas en la denervación, al final son signos negativos. Entonces tú lo que nunca vas a hacer, por eso yo considero que esta es falsa, es echarte hacia el lado que está oscilando, porque claro, si tú tienes denervado el glúteo medio del lado del apoyo y te echas hacia el otro lado,
¡pum! Te cae. Vale, te yo es que cae. entendí que la denervación era de uno de los glúteos medios. Claro, sí, es uno del glúteo medio, pero claro, es del glúteo medio del lado de la carga. Entonces esta tiene un Vale, poquillo por el paréntesis yo no contesté esto porque vamos, y que la esta vuelta a fallar. tenía un poquillo de trampa. Pero vaya, sí, la marcha de pato, el paciente, fijaros, una cosa, esto sobre todo, este tipo de preguntas os las pongo para que razonéis que una cosa es lo que produce, porque sí produce una caída hacia el lado que oscila. Pero claro, el paciente no quiere eso. El paciente no se conforma, no dice, bueno, me voy a caer para el lado que oscila, me voy a pegar un guantazo por ese lado. El paciente lo que hace es luchar y generar una contracción que es justo lo contrario de la patología, ¿no? Por eso siempre os digo que lo que observamos, el fenotipo que observamos es el resultado del paciente luchando de alguna manera contra el déficit, ¿no? Entonces, si esta respuesta tú te la tomas como el déficit por denervación del glúteo medio lateraliza hacia el otro lado, hace que te caigas por el otro lado. Efectivamente, cuando el otro lado oscila. Pero el Pero paciente claro, si preguntas por la estrategia del paciente, pues Claro. sí, vale. Si pregunta por la estrategia del paciente, lo que hace el paciente es echarse sobre el lado bueno, porque ese lado Sí, sí lo claro, puede, está claro. sí lo puede controlar. Claro, sí lo puede controlar. Entonces, bueno, mientras lo entendáis, que la estrategia que tú observas en el paciente al final es La contraria. la contraria a la que produce la patología, porque el paciente no quiere caerse cuando anda. Entonces, muchas veces el fenotipo va con otras componentes que no son las que genera la patología. Y tú ves que el paciente dice, leche, pero si tiene ese glúteo medio paralizado, ¿por qué se echa encima de ese glúteo medio? Claro, porque ese como está paralizado se puede echar encima porque el otro lado lo sostiene. No. Entonces, es la marcha más Vale. segura. Ahora entiendo esa Con respuesta. esta, muy bien. A ver lo que nos dura. Como decía yo cuando me enteraba de algo, cuando me explicaban a mí algo y lo entendía, decía, venga, a ver lo que me dura, que dentro de un La rato. falla la siguiente nivel. En el próximo capítulo veremos a ver, ¿no? Venga, vamos a la siguiente. El glúteo medio es precioso. Además, la contracción bilateral en carga también tiene un efecto enderezador que es maravilloso. Los glúteos medios de verdad son unos músculos que a mí me maravillan. Además, A me mí maravillan porque Para mí eso era un concepto nuevo, la contracción bilateral del glúteo medio. en Vamos, a mí por lo menos no me la explicaron así como tal. Y la verdad que es interesante, pues al final te hace razonar el cómo va el paciente, eso, como organizándose. preguntando y organizándose para conseguir una marcha funcional, por lo menos. Efectivamente. Y lo mismo pasaba con los aductores también, que tenían el Efectivamente. componente bilateral y además son complementarios al final. Son muy complementarios, claro. Si pensáis en los cuatro, en los dos pares de músculos, ¿no? Aductores y abductores, que sería el glúteo medio, perdona. Claro, al final lo que generan es un enderezamiento, un estrechamiento del canal inferior de la pelvis, del círculo inferior, y eso lo que hace es abrir los ilíacos hacia afuera para que, como la pasta de dientes, ¿no? Acordaros de lo que os decía yo de la pasta de dientes o de la jeringa, ¿no? Que si tú le aprietas por abajo, tiende a enderezarse. Entonces, para que veáis cómo se lleva la fuerza de reacción del suelo al final, porque esto no deja de ser la fuerza de reacción del suelo, nos hiergue y nos pone más derechos que una vela. Así que sí, los aductores, los abductores, el glúteo medio, músculos súper bonitos, que no hay que trabajarlo solo en plan, abre la pierna para que no cruce con marcha en tijera, sino que hay que trabajarlo en carga, hay que trabajarlo en apoyos monopodales, da muchísimo juego, muchísimo juego. Pues vamos a la marcha posictus en subagudo. Venga, Venga, Álvaro, esta yo creo que te va a salir estupenda. hombre, esperemos. Hombre, qué En mínimo. lo que no confío yo en mí, la marcha posictus subagudo, el miembro más afecto se atrae a la rotación interna activa y cosofemoral en carga. Hmm. ¿Qué opinas? ¿Qué opino yo? Pues yo opino que no, que se va No, ¿verdad? a la rotación. Sí, el miembro más afecto y la rotación interna activa en carga, no. Más El en lado carga más afecto, también. Intenta claro, evitarlo. intenta evitar la rotación interna. De hecho, el pie se va para los portones. El pie hace y se va, no sé si habéis visto, ¿no? En la marcha típica de ictus, es como que el talón se adelantara a la parte delante del pie. Entonces, el miembro más afecto casi siempre se atrae a la rotación externa, a la rotación Y esto externa. puede ser una manera también como de esquivar la carga, el ponerse en rotación externa. Para Efectivamente, cargarla no sabemos menos afecto. no sabemos si el huevo o la gallina, pero seguro que está relacionado. No sé si es la causa o el efecto, pero la verdad que sí, que cuando carga esa pierna, casi si lo veis como que los dedillos del pie se van para afuera. Cuando el hemiparético carga en el lado hemiparético, es como si se hiciera una rotación externa global
que entre otras cosas dificulta la propulsión de la pelvis hacia adelante. Por tanto, esa primera opción es falsa. Vamos con la siguiente. Aumenta la longitud y la duración de la oscilación en el lado menos afecto. Esto sería en el lado más afecto y precisamente lo contrario, que es la siguiente opción que pone disminuye la longitud del paso en la oscilación del lado menos afecto. Vamos a ver, Álvaro, te ha hecho la picha un lío, me parece a mí, ¿eh? O estoy yo, a lo mismo estoy yo regular, ¿eh? Del lado Pero menos afecto. en la marcha Poistu, el paso más largo es el del lado, es decir, el lado más afecto oscilando. Eso Porque cargas mejor en el lado sano, ¿no? En el lado no. menos afecto. Entonces yo no me Sí, lo lo sé de he dicho, memoria. ¿no? ¿O me he liado yo? No lo sé. Me ha dado la idea que lo has dicho al revés, pero lo mismo lo has dicho bien y te estoy yo corrigiendo sin razón, por gusto de corregirte, que también puede ser, ¿eh? Que es por hacerme yo el interesante. Puede ser. Vamos, Puede pero que ser, creo puede que ser. preferimos lo mismo, ¿no? Puede ser que hayamos dicho lo mismo. Entonces, aumenta la longitud y la duración de la oscilación en el lado menos afecto. Esa es verdadera. Verdadera. El paso largo es el paso que oscila más largo es el paso parético. El paso No, más. sería falsa, Juan. A ver, espérate. Ah, coño, que es el lado. Perdona, el lado Esa menos cambio afecto. del Entonces lo has dicho bien, Álvaro. Lo he Es que dicho lo he bien, leído yo ¿no? mal. Lo he leído yo mal, ¿ves? Aquí, menos mal que me corrigen los alumnos. Efectivamente. Es que, claro, yo he leído el lado más afecto. Ahí, Pues, del menos níquel, afecto. níquel. Y por Vamos eso a he dicho dejarlo que claro para que la gente que nos escuche diga que no me hagáis la picha un lío. Efectivamente, el lado más largo es el lado, o sea, el paso que oscila más largo es el del lado más afecto, el del lado malito, porque se carga mejor en el lado bueno. ¿Vale? Así lo dejamos más claro. Muy bien, Álvaro. Fíjate si es que no te puedo corregir. Me quiero hacer el interesante contigo, pero no, me he equivocado. y el miembro menos afecto se mantiene adelantado en apoyo durante todas las fases. ¿Eso qué es? Espérate que ya me he liado. El miembro menos afecto se mantiene adelantado en apoyo durante todas las fases. No, al revés, ¿no? Va siempre atrás. Vamos Efectivamente. a adelantar, como la bombona de butano, que hemos Como dicho, la ¿no? bombona de butano, efectivamente. Si tú vas a llevar una bombona de butano, la llevas por delante. Entonces, El miembro más el afecto por lado, delante. eso es, el lado menos afecto siempre va por detrás. El lado menos afecto, es decir, el lado sano, el lado que está mejor, siempre el paciente lo va a mantener atrás porque es su carga. Entonces, es su pie de apoyo. Con lo cual, el malito siempre va por delante y el Y que la está peor estabilidad, siempre. ¿no? Claro, La por estabilidad estabilidad. siempre la lleva atrás. Efectivamente. De hecho, es un factor de mal pronóstico en marcha que el pie parético se mantenga posterior al otro, porque eso es una caída, es un guarrazo hacia atrás casi seguro. Así que muy bien, muy bien. Entonces, venga, lo has dicho estupendo. La A es falsa porque se atrae a la rotación externa. La B es verdadera porque en el lado menos afecto aumenta la longitud. No, Espérate. no, la B es falsa. La B es La falsa. C, Bien, lo he visto ahí. ¿Os la imagináis C, luego la gente en YouTube mirando y diciendo, vaya nota a esto lo que la que han liado aquí? ¿Qué Yo creo que oscilación esta es la más? pregunta la gente solo se va a quedar con lo de la bombona de butano. Yo creo que sí, que la bombona de butano es lo más es lo más mejor. La bombona de butano, la oscilación es más corta. Claro, porque el butanero. el butanero, entonces la oscilación es más corta. Sí. Vaya, que nos quede claro que el paso largo es el de la pierna más afecta, que la pierna que está mejor da pasitos muy cortitos porque queremos estar apoyados en ella todo el rato, y con eso y un bizcocho y dejando la pierna menos afectada por detrás todo el rato para tener estabilidad, yo creo que salvamos esta pregunta que la hemos liado. Pero bueno, no pasa nada, esto es así es la vida. Madre mía, Estamos la de cosas aprendiendo. mal, claro, la de cosas mal que os diré yo en los seminarios y que os aprenderéis porque yo la haya dicho mal. Cada 2 por 3. Muy bien, el algoritmo PREP2, que a mí me suena como a tomar algo raro, pero es un algoritmo de pronóstico del miembro superior. Venga, a ver, ¿quién le gusta el PREP? Está guay, ¿eh? El PREP al final es una herramienta que tenemos para predecir o pronosticar cuál va a ser la saliencia funcional del miembro superior después de un ictus. Entonces, bueno, nos ayuda un poco, tiene sus limitaciones, que ya me dedico yo en el seminario a explicar las limitaciones, pero bueno, está chulo. Venga, Antonio, ¿tú mismo o...? Voy yo Venga, vamos allá. no la tengo muy clara del todo, pero vamos, si no Pues vamos pregunto. allá. Sí, mira, yo la que he liado con la marcha y dirijo un máster, tampoco te preocupes. Voy. En la primera opción es prioriza el análisis de la escala NIHSS, Sí. baja puntuación igual a peor pronóstico.
sobre los TMS, me, Sí. justo esta es la que no tengo yo tan clara. Pues esta es falsa por dos cosas. Primero, porque prioriza los TMS Sobre, MEP, vale. son los potenciales motores evocados por TMS. Sí. En el PrEP se prioriza la TMS. Lo que pasa es que, como en muchos sitios no tenemos TMS porque es carilla, pues entonces se utiliza la NIS. Pero además el enunciado de la NIS está al revés. La NIS, cuanto más puntuación NIS tiene, estás peor. Entonces es falsa por las dos cosas. Primero, porque prioriza los potenciales motores evocados sobre la NIS, y luego que la NIS va al revés, que cuanto Vale. más puntitos subes es que estás peor. Así que esta es falsa. Si no se me ha ido a mí la olla, esta es falsa. Vale. Después, la segunda ha demostrado una precisión aceptable en fase subaguda, menos de 3 meses. Hmm. Sí, es verdad, ¿no? Me suena que es la primera semana. Claro, esta es verdad si te la tomas como, bueno, menos de 3 meses, pero es verdad que su principal precisión, o una precisión buena, Aguda. es el primer mes. El primer mes, Eso las es, primeras eso es. semanas son buenas. Lo que pasa es que alguien se la puede coger con papel de fumar y decir, mira, Juan, que eso es menos de 3 meses. Claro, yo lo he dicho por eso. O sea, cuando he visto la de subaguda, pensaba que era falsa, pero claro, ponía menos de 3 meses y en verdad es verdad, ¿no? Sí, podría serlo. Esta, al Claro, final, como lo que quiero que quede claro es que es una escala que se utiliza, o un algoritmo que se utiliza sobre todo en agudo. En agudo. agudo, sí, Fase sí. subaguda pierde mucha eficacia. Sí. Por tanto, esta yo la pondría como falsa, pero entiendo que al poner menos 3 meses, pues como Claro, todo. literalmente es verdad, pero que se refiere al... Un día también es inferior a 3 meses, pero claro, hay una pequeña diferencia. Sí. Muy bien, Vale. vamos allá. Después, analiza la fuerza en aducción glomerular como factor de buen pronóstico. Y al contrario, ¿no? La abducción, me parece. Sí, y sobre todo ni se mete en eso, no se mete mucho en los movimientos laterales. Lo que analiza es la extensión cosofemoral, perdonad. Ahora estoy yo con el algoritmo TWIST. Es la BD glenohumeral, sí, que estaba yo con la extensión de la cosofemoral. Me he ido yo a la pierna rápidamente. Justo lo contrario, sí, como tú has dicho. La aducción glenohumeral no nos interesa, entre otras cosas, porque es parte del patrón más representado, que es el rotador Claro. interno y aproximado. Y la última, la extensión analítica del dedo índice en la primera semana es un factor positivo. Me parece que también es verdad, ¿no? Que Tal cual. Romper tenemos en cuenta. el patrón flexor, buen pronóstico, es un buen pronóstico. Así que sí, muy bien, maravilloso. Esto es, pues bueno, que hay que estudiárselo un poco de memoria, hay que razonarlo después y que nos sirve para gente que vea pacientes muy en agudo. Pero en clínica así nuestra, del día a día de clínica ya más de su agudo crónico, pues la verdad que no nos sirve tanto. Pero bueno, a mí me llamó la atención, no sé si a vosotros os llamó la atención, pero Sí, existan estos algoritmos, guay, ¿no? Voy a poner un poquito de luz. es verdad que aunque la mayoría de casos ya te suelen llegar un poco más avanzados, pero siempre está bien tener una herramienta así de pronóstico para los casos que te lleguen. Y además, Sí, verdad sí. que es muy complicado, es Sí, fácil de de hecho ahí en la entender. propia diapositiva nos ha puesto ahí Alex, que las diapositivas, por supuesto, las ha hecho Alex Utrera, son demasiado bonitas para que las haya hecho yo. Tenéis incluso el árbol de toma de decisiones, ¿vale? En el que se mete, pues bueno, esas cosillas. Pero sí, están guay. A mí los algoritmos me cabrean por eso, porque todavía enfatizan mucho que el paciente que está bien en agudo, pues estará bien en crónico. Esa es la principal aplicabilidad, pero creo que es un buen punto de partida para empezar a investigar y que el día de mañana podamos tener factores pronósticos chulos y poder darle a los pacientes pues una atención mejor, ¿no? Entonces eso está muy guay. Bueno, pues vamos a la siguiente, que yo creo que será también de... ¿Ves? Ya me había ido yo al twist. Me había metido yo en el miembro inferior. Es que como soy fisio, pues me voy más a la pierna. Venga, ¿a quién le gusta el twist? Si le gusta a alguien y si no, pues lo hago yo mismo. Yo, si queréis. Venga, Ana, vamos allá. Vale, el algoritmo TWIST en este caso es pues para predecir el pronóstico en miembro inferior. La primera respuesta es enfatiza el uso de los TMS, MEPS como factor crucial para establecer el pronóstico. Sí. Esto sería en miembro superior, pero en miembro inferior sería falso porque los potenciales evocados no aportan datos relevantes Claro, en miembro inferior. no son tan importantes. Tiene toda la lógica. Al final que los MEPS al final lo que van a medir es la integridad del tracto corticoespinal. Eso en miembro superior es súper importante. En miembro inferior, por suerte, pues podemos andar sin tanta aportación corticoespinal, parece ser. Por eso también parece que es otro de los factores que hacen que la pierna normalmente vaya mejor que el brazo en ictus.
Así que sí, esa es falsa. Usa la fuerza isométrica en flexión coxofemoral mayor de 3/5, 5 minutos como factor pronóstico positivo. Yo ahí no me lié, vi flexión y ya pensé Muy en bien. que no. La extensión es todo lo contrario. Sí. No tuve No en cuenta decimos, el pared, nada. sí, nada. No decimos que no sea un buen factor pronóstico que el paciente pueda estar con la pata tiesa 5 minutos, ¿no? Que seguramente lo sea, pero no está en el twist. En el twist lo que se valora, como bien has dicho, es la extensión coxofemoral. Y sería mejor pronóstico extensión coxofemoral con flexión de rodilla, era. Con Sí. extensión de rodilla. Bueno, Flexión. ya depende del algoritmo, te puedes encontrar con extensión. Pero vamos, yo en la práctica valoro la extensión coxofemoral Vale. en forma funcional. O sea, de forma funcional que remonte la pelvis en carga. Porque si no, al final entramos en cuánto, en qué grado, qué fuerza. Yo lo que hago es que sea funcional, una extensión coxofemoral funcional en cadena cerrada. Bien sea Vale. si el paciente todavía está tumbado, que no te dejan levantarlo, pues que te haga una prensa, pero que tú veas en la prensa que casi que se le va la cabeza al cabecero, ¿no? Cuando te empuja contra fuerza. Entonces yo ahí priorizaría la sinergia extensora coxofemoral con extensión y empuje del pie, de rodilla. Sí. Vale. La tercera respuesta es utiliza el TCT, que sería El el Trunk TRAN, Control Test, sí. como factor pronóstico negativo si es mayor a 40 por uso de compensaciones. Al contrario, sería contrario. positivo si es mayor a 40, porque cuanto más puntuación, pues mejor pronóstico, claro. Sí. Fíjate que el Trunk Control Test lo meten aquí en miembro inferior. A mí me parece también muy interesante en miembro superior, porque es verdad que yo lo meto siempre, cuando voy a hacer predicciones, tanto en miembro inferior como en superior. Pero en miembro inferior está contemplado tal cual. Está contemplado como tú dices. Mejor tronco, mejor propulsión, mejor miembro inferior. Sí. Y la última, que ya casi la hemos dicho, si la Sí. escala de fuerza MRC es superior a 3 para extensión coxofemoral se considera positivo, que ahí sí que sería verdadero. Contra gravedad. Muy bien, Eso es. chicos. Pues 2 algoritmos que nos echamos para predecir pacientes agudos, que como ninguno tenemos, pues tampoco no tenemos pacientes tan agudos, pues bueno, pero está bien, ¿no? Esto en los congresos queda genial, ¿no? Cuando lo llevan a la SEN, lo de los algoritmos predictivos, ya podemos predecir cómo va a salir el paciente, no sé cuánto. La realidad es que luego la aplicabilidad clínica es muy limitada por eso, porque todavía funcionan bien en agudos y para casos buenos, pero en crónicos y para casos más regulares la cosa se complica bastante. Vea que nos quedan, 4 preguntillas. Esto lo hacemos ya en 5 minutos. Mano intrínseca o de control extrínseco. Esta es muy bonita también. Mira, ahí ha puesto el área que parece que están bailando sevillana las manos. Venga. Si queréis la hago yo, pero la probabilidad de fallar es bastante, porque como buen fisio me gustan más los pies. Vaya, hombre. No, hombre, No sé qué hacemos con esto- tocando las manos los fisios. Yo no sé los con fisios que esto- hacemos no lo tocando el sé. miembro superior. Malo. No, hombre, con esta semana espero hacerlo mejor. Esta semana será así. Vamos a ver. Venga, bueno, ya he leído la pregunta, el enunciado. La primera respuesta entonces sería: coloca la mano en posición de intrínseco plus, que es flexión de la metacarpofalángica y extensión de la interfalángica global. Sí, Yo esta, exactamente, la entendí como verdadera. Es que en el examen como que la razoné de las dos maneras. Como que se puede, que es como un buen pronóstico o que se queda así. Yo la puse como verdadera, la verdad. A ver, la cosa es, si tú piensas que lo que te estoy preguntando es qué hace la musculatura intrínseca de la mano, entonces es verdad que es verdadera, porque entre otras cosas, para poder hacer la mano de Playmobil, Hacerla como tal. necesita la musculatura intrínseca. Pero claro, en el examen lo que se estaba preguntando era por el fenotipo de Para mano intrínseca. Exactamente. Entonces, Pues, fallé. entonces es falsa. Es falsa porque no. El fenotipo de mano intrínseca poistus lo que coloca la mano en posición como de garra cubital, justo lo contrario. Sí, Es como van los totalmente. Como van los pacientes con su manita así, como flexionada en la muñeca, extensión de las metas y flexión global arriba. Así que esta es falsa, sí. La mano intrínseco plus necesita a la musculatura perfecta para poder hacerse. Y Exactamente. después de un ictus, perfecta no está. Después, la siguiente se caracteriza por el aumento de tono en la musculatura dependiente de nervios medianos y cubital. Sí. Yo, esta también me lió por el cubital, pero la puse también como verdadera. Sí, y es verdad.
Sí, ¿ves? Exactamente. Patrón flexor, Cubital, patrón no de sé, viento cubital. Sí, sí, sí. me lío Aumento de ahí un tono poquillo. en esos dos rangos, en mediano y cubital. Al final es pues, flexión, rotación interna, aproximación, Exacto. flexión de codo, pronación, mano intrínseca. Sería el fenotipo más frecuente. Muy bien. La siguiente sería la estrategia de aumento de tono flexor en dedo, extiende la muñeca por efecto Tenodesi. Esta la puse como falsa, pues creo que es al contrario. De hecho, la muñeca, si acaso, es la que provoca la flexión de dedos, pero ya cuando hay retracciones. Claro, Y pero de, fíjate, esta realmente es verdadera porque pues, al final volvemos a lo mismo. Claro, la función que tú has dicho es la de la mano intrínseca por efecto tenodesis, pero el paciente con ictus es más frecuente que lo que puede hacer sea apretar los deditos, apretar la garra completa al final. Entonces, claro, apretando los deditos lo que genera es extensión secundaria de la muñeca. O sea, no es más frecuente que el paciente después de un ictus pueda apretar los dedos que no extender la muñeca. Con lo cual, la estrategia de apretar los dedos para extender la muñeca es muy frecuente en ictus. Pero tu razonamiento también es correcto. Lo que pasa es que, claro, tú te has ido a un porcentaje de pacientes menor. Te has ido a un porcentaje de vale, vale. pacientes que lo que hacen es extensión de muñeca para cerrar los dedos más. Pero eso en ictus es verdad que es menos frecuente. Lo más normal es que el paciente utilice la caída por gravedad de la muñeca para abrir los deditos y luego lo que haga es apretar los deditos y sacar un poquito de extensión por efecto tenodesis al apretar los deditos de Al forma global. apretar activamente. Yo es que lo entendí de forma pasiva, sí. En los exámenes no sé por qué razono al contrario de lo que me suele preguntar. Sí, sí. Eh, Menos en las y de- caciertas. En las caciertas no, ¿eh? En las las caciertas. en las Pero caciertas son la mitad, son la mitad. sí, además clavado, ¿eh? Joder. Sí, sí. Sí, sí, aquí te marcaste una buena. Y después la última sería la flexión pasiva de muñeca a favor de gravedad facilita la flexión de la interfalángica, que esa, como has dicho antes, sí es verdad. Esa es más farsa que farsa. ¿Cómo que? Ah, vale. La flexión pasiva de la muñeca, estira los deditos. Sí que es más fácil que lo hagáis, ¿ves? Voy a poner la mano así un poquillo del Día del Orgullo. Ahí lo entiendo yo también como activo, madre mía. Vale. Claro. Sí, sí. De Es hecho, que, en el examen parecíamos todos que estábamos, que estabais muy orgullosos. Con muñequita miraba a de tu mano. alrededor y estábamos todos, Sí, o sí, sí, con parecía. las caderas también, haciendo Estabais con las rotación. caderillas, con las muñequillas, sí, sí, estabais muy juguetones, estabais muy juguetones. Al final verás tú. Vais a aprender lo que no debía en el máster. En vez de aprender biomecánica, vais a aprender a manotear. Sí, esta es falsa. La flexión pasiva de muñeca a favor de gravedad, es decir, la flexión pasiva de que el paciente hace su ABD para que cuelgue la muñeca, lo que hace es estirar los dedos por efecto tenodesis. Pero eso Si después aquí- facilita que el paciente flexione los dedos, ¿no? Claro, pero para flexionar ya Vale. tiene que apretar él. Ya está, vale. Ya sé dónde está mi error. Resumiendo mucho, Por para lo que la menos. gente que me está escuchando como que se haga un esquema, el paciente hace abducción del hombro, con la separación del hombro la muñeca cae en flexión y los deditos se abren, el paciente se lleva la mano con el hombro donde sea, ¿no? Como la mano del gancho de Toy Story, y luego aprieta los deditos y al apretar los deditos es capaz de agarrar porque la mano se extiende un poquito por efecto tenodesis, mantiene los deditos apretados hasta que llega a donde quiere soltar y entonces lo que hace es relajar el tono, ¡pum! La muñeca cae otra vez por gravedad y extiende los dedos y abre. Vale, vale. Sí, Claro. la Y entiendo resumiendo, al revés. si veis la película de Toy Story, la del gancho se mueve, no hay pérdida. Hay duda, ¿no? Vea que nos quedan 2 preguntas y nos vamos a cenar, nene. Estamos en hora, Pues ¿eh? venga, yo hago la penúltima, Juan. La penúltima, espérate, no sé, la penúltima, nos quedan La 3. penúltima Son, vamos. son tres las que quedan. Uy, Quedan 3, nos Sí, quedan 3. Nos queda una rápida de miembro superior por tú. Venga, esta a quién le gusta, que está ahí. esta me gusta a mí, me gusta a mí. Venga, vamos Me ha allá. gustado, Esta te ha gustado. me ha El gustado Álvaro mucho. se quiere ir ya a la playa, ¿eh? Ya le ha pillado la Golden Hour, ya se la ha pasado y está inquieto. Ya mañana. Ya mañana. Mañana viernes. San Viernes. Mañana San Viernes. San Viernes, sí. Día de Santiago, ¿eh? Un saludo para los Santiago. También, para También del para toda norte. España. Respecto a la biomecánica del miembro superior posistus, Pues sí, la sí. actividad del supraespinoso facilita el ascenso de la cabeza humeral al inicio de la abducción. ¿Esta es verdadera? Esta es más farsa que todo. Vale. Creo seguimos. yo, ¿eh? Creo yo. A ver, Sí, es cuando que pensáis en el yo he tenido supraespinoso- pacientes, Juan, esta la respondí, creo que yo la puse, porque yo he tenido pacientes que en agudo tenían mucho
a ver, la dificultad para la abducción, ¿no? Pero al Claro, final como el dolor y al final eso desembocó en una rotura del tendón de supraespinoso, sí. que le dificultó mucho, a día de hoy sigue teniendo dificultad. Por eso la razón es Precisamente así. el truco es la cabeza humeral. La cabeza humeral no puede ascender, porque si la cabeza humeral asciende, no se puede producir separación de codo, de hombro. ¿Me entendéis? Entonces, para que se produzca separación de hombro, tiene que descender la cabeza humeral. De hecho, el supraespinoso está Ah, colocado amigo, por encima de la vale, cabeza. Entonces, vale. aquí esta está puesta mala follada, porque El profe ha ido realmente a pillar, tío. claro, esta fue a pillar. Esta fue a pillar porque, claro, cuando vosotros pensáis en el ascenso, lo que estáis pensando es en el codo ascendiendo. Pero el ascenso del codo lleva aparejado una actividad estabilizadora de la cabeza humeral hacia abajo. Porque si Vale. no, imagínate, si no el músculo, como solo se acorta, lo que haría sería meter la cabeza hacia arriba. Entonces necesito como algo por encima que para que la palanca no se meta la cabeza humeral hacia adentro, tiene que descender la cabeza, que pegue mejor en el hueso en la glena y entonces ya subo el hombro. Entonces el supraespinoso, una de sus funciones principales es el control del ascenso de la cabeza del húmero. Está colocado ahí como un ligamento, de hecho, encima de la cabeza para evitar que la cabeza se bascule hacia adentro y se choque con el acromio. En pacientes precisamente con dolor de hombro, lo que ocurre muchas veces es ese impacto, esa impactación hacia arriba del acromion. Cuando quieren hacer abducción, en vez de hacer separación del sobaquillo, lo que hacen es meter el muñón de hombro hacia arriba, por Vale, que efecto es más del por erector. entonces más por el ascenso de la cabeza humeral, ¿no? Efectivamente. Entonces, el La verdad. supraespinoso lo que hace es no facilitar el ascenso a la cabeza, sino controlarla. No digo que lo elimine, ni mucho menos, pero es como un ligamento activo que hace como un soporte hacia abajo de la cabeza para que sea el codo el que sube y no la cabeza del húmero. No se meta la cabeza en la oreja. Imagínate, si el deltoides tirara y no descendiera y se estabilizara la cabeza del húmero, al final el húmero tendería a irse como en diagonal hacia arriba. Esta es una pregunta de biomecánica de osteopatía. Es que parece que no os gusta la osteopatía, chiquillos. Por eso le he fallado, más. Claro, pero eso la ha fallado, porque es que tienes el chilla de la sistémica tan en vena Yo que soy ya... sistémico. Yo Yo soy soy sistémico. sistémico. Muy bien. Vamos a la Vamos a la siguiente. siguiente. El trapecio inferior estabiliza la rotación externa glenohumeral desde el raquis. Sí, Esto, mientras lo estudiaba, aquí me entraron muchas dudas porque lo veía algo demasiado complejo comparado con el esto es mismo muy inferior. complejo. Esto es complejo, sí. Esto es complejo. Yo De diría hecho, que a es ver, verdadera, pero ya me entró esta... la inseguridad. Hay que ver, te va a entrar la inseguridad en el último momento. Lo más feo. A ver, Eso es muy feo. sí, esta es una no respuesta. Porque, a ver, aquí os podría dar las dos por buenas. Porque siempre que hablamos de estabilización, yo siempre digo lo de una no respuesta, porque ¿qué no estabiliza? Es decir, si yo digo que el trapecio inferior estabiliza la rotación externa glenohumeral, pues bueno, pues sí, es verdad. Y si alguien me dice, bueno, Juan, pero es que el trapecio inferior realmente, conforme está colocado, tampoco me parece a mí un gran... A ver, esto no tiene más interés. Esta la puse porque venían los apuntes y ya está. También Pero depende no mucho de la tarea, ¿no? Dependiendo de la eso es, tarea, estabilizará más o menos, ¿no? eso es. Entonces, me parece bien que me digas que sí, que es un estabilizador de la rotación externa, porque por cómo está colocado, que está posterior, está colocado desde adentro hacia afuera, podría ser un estabilizador de la rotación externa. Podría ser, ¿por qué no? Para mi gusto, yo creo que estabiliza más la interna, porque creo que como que es más antagonista de las cadenas de los músculos que están colocados por delante, pero vaya, no te mataría, Álvaro, si Gracias. me dices que sí. Bien. Como mucho te Va, suspendería, como decía un profe mío. Pero matarte no te mataría. Vamos allá. la siguiente. La cabeza larga del bíceps braquial facilita la anteriorización proximal del húmero. Vamos allá. Otro ligamento activo. Eso, otro ligamento activo, eso lo hablamos durante el seminario, que la cabeza larga del bíceps lo que hace es evitar que se luce el Y hombro, ¿verdad? adelante. Hacia el anterior. Sí, es otro ligamento activo. Por conforme está colocada, lo que hace, igual que el supraespinoso, empuja para abajo, entre comillas, el bíceps empuja para atrás, coapta hacia atrás. Muy bien, ¿ves? Es El, que el- el esta hombro está osteopatía, tan móvil que necesita siempre de ligamentos activos, como por así decirlo, ¿no? muy bien. Sí, sí, al final es que vaya a aprender esta osteopatía y todo aquí en este máster, ¿eh? ¿Cómo se vamos? Ya mismo estáis estudiando explicando las posiciones relativas de las supraespinosas con el no sé cuánto, ¿verdad? Ujú, no me hables de eso. No me
que me voy corriendo a la playa. Y la Y última, la última opción, la hipertonía transictus afecta preferentemente a rotadores externos y supinadores. Falsa, evidentemente, ¿no? muy falsa. El patrón atractor es el Contrario. mediano y el patrón atractor mediano lo que va a meter es justo lo contrario, rotación interna y pronación. De hecho, ya os dije que para mi gusto los pronadores son casi más directores de orquesta y más enemigos que los flexores. Así que muy bien, Álvaro, muy bien. ¿Ves? Mira, al final te has tirado ahí al barro y lo has hecho estupendamente. Pues ahora Sin ya miedo a sí, la penúltima. Deglución. Y aquí. ¿Quién nos mandará a estudiar deglución al oficio? Si viniera Jaime Paniagua y va a ver. Venga, ¿a quién le gusta esta? ¿Antonio, por ejemplo? ¿O Ana? Antonio pone cara que la deglución no le gusta mucho. Ahí. Esta no la llevé yo muy bien, pero la leo, Venga, la pues leo. mucho lo hago Vamos yo, si no. entre los dos, y así como que Yo la quedáis. hago, Venga, sí, la hago. vamos allá. Venga, en el entrenamiento de la deglución, el trabajo analítico muscular de componentes relacionadas que no sean intrínsecas a la deglución mejora la seguridad. ¿Qué opináis ahí? Yo no le veo tampoco mucho sentido a esa, ¿no? Esa no mejora la seguridad, efectivamente. Si no A ver, está no es que venga mal, relacionado con la tarea. claro, no es que venga mal que tú te pongas a decir, venga, vamos a trabajar la lengua para arriba o la lengua para atrás, pero el trabajo voluntario, volitivo, de componentes así aisladas del proceso deglutorio, pues bueno, no decimos que sea malo, pero como que aumente la seguridad o que sea un tratamiento de elección, desde luego que no. Desde luego. Al final, eso, o sea, estamos hablando de una tarea que es más automática que otra cosa. Entonces, Claro. si lo llenas de forma volitiva, va a obligar al paciente a estar Pendiente. pendiente a eso, ¿no? Y es más fácil que sea atragante. De hecho, hay un truco. Si vosotros os ponéis a comer y os... ¿Qué pasa cuando nos tragamos una pastilla? Que no hay forma, Sí, sí, ¿no? Es sí. como que... Y al final tú dices, digo yo, ¿me habré tragado yo cosas más gordas que una pastilla? Pues claro que sí. Pero ¿por qué la pastilla se te queda ahí? Pues porque estás pendiente, porque sabes que es una pastilla, que te la tienes que tragar, que no sé cuánto. Entonces, esa tensión lo que hace es que el proceso deglutorio, pues al final está generando una interferencia, ¿no? Cuando tú dices, chiquillo, cuando le pego un Sí. bocado a algo más gordo, o le pego ahí un chupetón o lo que sea, algo más grande, ¿por qué pasa fácilmente? Pues porque lo que decimos, porque no estás corticalizando. Ya está. Así que muy bien. Venga, la propulsión cervical, que es flexión baja más extensión alta de la columna cervical, facilita el cierre de la boca y aumenta la seguridad. ¿Qué opináis aquí, Ana, por ejemplo? O bueno, Pues Antonio, falsa. está O sea, farsísima. al final el objetivo de la propulsión cervical es mantener la horizontalidad de la mirada. Claro. Y Entonces, la haría línea, todo lo contrario. y precisamente Dificultaría. también mantener mucho la vía aérea abierta. Entonces te abre la boca y te verticaliza la vía aérea, con lo cual, pues ya sabéis, la típica gente que te va con la propulsión porque llevan, normalmente esto va asociado a sedestaciones ya con troncos perdidos, dejados de la mano de Dios, que al final ya tiene que tirar de la extensión alta porque es más fácil, es más económica desde el punto de vista energético, pero claro, una persona con esa postura de propulsión, eso se atraganta, hasta yo me atraganto si genero esa postura. Entonces esa es falsa. Esclerosis también. Eso, Y sí, sí. en estas patologías. En esas patologías en las que se va claudicando el tronco, es muy típico que aparezcan esas propulsiones cervicales y al final no facilitan el cierre de la boca, al revés. La respiración se llega a hacer incluso bucal, porque el labio de abajo se queda tirante y bueno, y todo el suelo de la boca, para entendernos, pues está también tenso, con lo cual tira de la mandíbula hacia abajo y no. Disminuye la seguridad muchísimo. Sí, de hecho, a la gente para que coma, pues hay que posturarla muchas veces y hay que enseñarle a que adquieran posiciones de seguridad, que desde luego no son la propulsión cervical, porque eso la lía. Muy bien. La rectificación de las curvas cervical y dorsal dificulta el paso de alimento a vía aérea. Rectificación de las curvas es todo lo contrario de la propulsión cervical, por tanto, esta es verdadera. Es decir, no, es a la vía aérea, ¿no? Yo aquí me hice un libro por esa la vía aérea. Es verdadera, es verdadera. Entonces, claro, al dificultar el paso del alimento a la vía aérea, quiere decir pues, que te atragantas menos, básicamente. Y es verdadero, si rectificas la columna cervical, es más difícil que te atragantes. En general, ¿eh? En general. Luego, Creo la parte neuromuscular. Sí. en los apuntes puede ser que pusiera que era importante trabajar la cadena PM por el tema de enderezamiento y así favorecer la... Posiblemente hablaría de la PA, hablaría de la postura
de enderezamiento. Eso. Y Ya, si sí. ponía PM es una errata, porque la extensión cervical no nos gusta No, nada sí. para la discusión. La Vea, PA vea sí, que me, claro, que la vea PA que me al he final equivocado. es la que rectifica las Eso. curvas, ¿no? Con los Sí, sí, sí. cadenistas. Los cadenistas siempre que hablan de PA hablan de cuello De tieso, enderezamiento. enderezamiento, efectivamente. Entonces, Sí, sí. en esta, al decir dificulta el paso de alimento a la vía aérea, la transforma eso en verdadera, porque es verdad que aumenta la seguridad. Es más difícil que te atragante con rectificación cervical. Y por último, la extensión cervical facilita el paso de aire y alimento a la vía aérea en inspiración. Esta es lo contrario del otro, Es lo ¿vale? que Con lo acabamos de cual, decir. esta es verdadera, ¿vale? Ujú. Porque al final, si tú tienes extensión cervical, pues cuando inspiras es más fácil que pase aire, pero también alimento. Entonces, fijaros que la extensión cervical es una de las estrategias que más se utiliza en los pacientes cuando tú tienes un déficit, pues, ventilatorio en el que te cuesta trabajo coger aire. Lo primero que hacemos es extender la cabeza y verticalizar, hacer como más derecho, más tieso el tubo para disminuir la resistencia al paso de aire. Por tanto, la extensión cervical al final facilita mucho que pase el aire, pero igual que facilita que pase el aire y el paciente respira mejor, más fácil, pues también facilita que se atragante más y que en vez de aire pues pase otra cosa. Muy bien. Más o menos, sí. Pues vamos con la última. Uy, ¿quién se va a llevar la última? Este es un poco Factores de resumen. prioritarios en el entrenamiento post-tú. Pues mira, podéis hacer uno cada uno, que para eso hay 4. Vamos allá. Venga, vamos a ver qué factores son prioritarios en el entrenamiento post-tú. Aquí he puesto entrenamiento y verás tú, los fisios se van a enfadar conmigo. En el tratamiento post-tú, que luego me dicen que el entrenamiento no sé qué, no sé cuánto, que el fisio, que el otro. La gente peleándose por todo el rato, ¿eh? En vez de ponerse a trabajar con los pacientes, están todo el día peleándose. Venga, ¿cuáles son factores prioritarios en el tratamiento entrenamiento post-tú? Control excéntrico de la anteriorización del pilón tibial en carga. ¿Qué opina Ana? Bien. O quien sea. ¿Voy yo? Venga, la primera opción, el control No sé si excéntrico de la no sé si anteriorización has del dicho pilón Ana tibial. o has dicho Álvaro. No, Ha me da dicho igual, Ana, ha dicho hacer Ana. una cada uno cada uno. Y así, como es la última, pues ya una opción cada uno. Vale, pues esto es lo que hemos hablado antes, es verdadera. Muy bien. Anteriorizar El control tibia con excéntrico, el pie en carga y trabajar en excéntrico. muy bien. Maravilloso. Una prioridad absoluta, el control excéntrico de la anteriorización del pilón tibial en carga. Vamos a por David. Venga, David, mejora de la sensibilidad táctil explícita, la que depende del yo, del dorso del pie, del empeine. Os puse ahí todo yo muy, muy aclarado. Bueno, esta obviamente falsa. Al Como final, prioridad. la Como prioridad. sensibilidad explícita tampoco es una prioridad en el entrenamiento en miembro inferior. Nada. A Nada, ver, esto es como todo. Que sea malo, no es malo. Que tú no te es pongas malo, con el pero cepillito, no es aún con lo el más. cepillito. Eso es. Bueno, pues venga, vamos, y poquito de sientes, no sientes, vamos a hacer un poquito aquí de entrenamiento cognoscitivo con el pie, pero como prioridad de tratamiento no tenemos evidencia ninguna. Muy bien. Pues Antonio, mejora de la propulsión fortaleciendo el grupo sural y los isquiotibiales. Sí, verdad. Como Verdadero. hemos comentado antes, súper importante. Porque de Muy bien. hecho es una función que desaparece normalmente en estos pacientes, pues hay que trabajarla Mm. al máximo. Hay que poner a los pacientes a andar cuesta arriba, para que Ya ves. propulsen y estiren la pata de atrás, se apoyen y ahí. Y si les puedes poner 10 kilos, un chaleco lastrado, pues mejor. Yo el otro día puse a una empujada una cama hidráulica. Pues también me sirve. Y si hago empujar una cama hidráulica cuesta arriba, con un chaleco lastrado, también me sirve. Aquí al final esto es más Es humor el amarillo verdadero que... CrossFit, ¿eh? Es el verdadero Claro, CrossFit. hombre, el CrossFit, el neurocrossfit. Pues os digo una cosa, no sé si el neurocrossfit está registrado, pero podéis forrar, ¿eh? Os podéis forrar. Neuroprofi, me gusta. El Álvaro tiene negocio ya. Álvaro ha Pues, visto ya ha visto ahí posibilidades, ha visto en los Neuroprofi. domicilios, el neurocrossfit es maravilloso. Eso es así. Pues ya Pues, está Para el tener Álvaro un registrando ahí. parque. Verás tú, ya mismo está con las ruedas de camión ahí, los hemipléjicos corriendo detrás de las ruedas de los camiones. Sí, sí. Pues venga, Álvaro, la última, estiramiento pasivo de aductores, coxofemorales y recto anterior del cuádriceps. Unos estiramientos pasivos, hombre. a ver, ¿Cómo? yo creo que eso es como lo que ha dicho David, ¿no? La sensibilidad. Igual. Bueno, puede hacerlo, Bueno, pero venimos a claro, otra cosa. esto es como prioridad, no.
Como si tienes media hora de sesión, dedicarte 15 minutos a No. estirar los aductores y el resto anterior del cuádriceps, Que pues si no, quieres, no. mientras descansamos de un ejercicio a otro, tal, estamos Claro, charlando, venga, podemos estirar un claro. poquito, pero aquí venimos Sí, a trabajar, no aquí venimos venimos a sudar. Muy A bien, ahí, sudar la gota. a sudar la gota gorda. Bueno, chicos, pues hemos terminado nuestros 15 preguntas de examen, ¿eh? No hemos tardado tanto. Pues yo esperaba que íbamos a tardar dos capítulos. Yo decía, madre mía, 15 preguntas con lo que nos enrollamos, pero no, Rápido y conciso, va, rápido y conciso. ha Ha sido sido rápido y muy conciso. Sí, ha sido esto como vamos, hemos tardado menos que en el examen casi. Bueno, Está chulo, está chulo. está chulo. Imposible. Claro. Bueno, pues si os parece, yo estoy encantado, a mí me ha gustado mucho porque además valoro vuestra valentía de poneros aquí delante a razonar preguntas de examen. No os creáis, yo creo que esto no lo hace nadie. O sea, esto de va a ponerse aquí el profesor de máster con los alumnos a comentar preguntas aquí, que todo el mundo pueda opinar, que todo el mundo, que nos podamos equivocar, y que al final yo creo que esto es un ejercicio muy sano de normalización del aprendizaje, ¿no? Por parte de todo el mundo. Así que yo agradezco de verdad vuestro buen rollo y vuestra disposición. Y a mí los capítulos que haya mucha gente siempre me gustan mucho. Así que venga, si os parece, abrimos una última ronda así de intervenciones, de impresiones, de cosas que creáis que se han quedado por decir, o despediros, o saludar a vuestros followers, ya cada uno Lo que quiera. lo que considere oportuno, que yo sé que sois muy seguidos en redes algunos de vosotros. Así que, venga, Ana, si quieres, ya que te tengo al lado. Pues a mí me ha parecido que ha estado muy completo, la verdad. No sé si ahora Esto te lo mismo. lees. Hemos hablado todas las mecánicas. Claro, esto te lo No, eso es pones tú, imposible, eso es imposible. te lo pones en un viajecillo, ¿no? Que tú digas, venga, me voy de Ponferrada a no sé dónde. Y una de dos. Pues lo hago, ¿eh? De Ponferrada a Zamora, podcast de ahí Muy sí. bien. Madre mía, qué miedo. Lo que puede Eso- salir de ahí. Lo que puede Esa salir de ahí. pregunta. Bueno, pero por lo menos como primera experiencia ha estado bien, ¿no? No la has pillado. No ha sido traumática, por lo menos, ¿no? Tu primera No, que experiencia. va, no. Ya está, pues el siguiente capítulo, yo creo que el siguiente que grabaremos va a ser Neuroverano. O sea que puede estar gracioso, ¿eh? El capítulo de cierre de temporada, quiero hablar ahí de aspectos neurológicos junto con Paula Iglesias, de cosas del verano, de por qué nos gusta, yo qué sé, porque, en fin, por qué hacemos más el amor en verano, por qué nos deshidratamos y nos dan crisis epilépticas, por qué nos quedamos mirando atontados las hogueras en los campamentos, en fin, todas esas cosas. Ya he visto Bueno, cosas chulas yo en los, el los grupo. golpes de calor. Así que si queréis, invitados estáis a la próxima. Así que Ana, muchas gracias de verdad, ¿eh? Por mi parte, igualmente, muchas gracias por contar con nosotros, Juan. Y pues Y la ya está. próxima, ya sabes, yo encantada. Claro, el próximo examen, otro capítulo. David, ¿tú qué? Tú no puedes decir nada malo, ¿eh, David? Yo, Yo yo abro melones, tú sabes, a mí no me preocupa. Hombre, pero ha estado entretenido, en verdad. Me lo esperaba con un poquito más de presión, ¿sabes? Sí, no, hombre. Pero bastante menos. Excepto Claro. en las últimas horas me ha costado a nivel de concentración, pero bueno. Es que esto es una Sí. maratón. ¿Vosotros creéis que Es qué? Pero una es que trabajar maratón. podcast, esto, imaginaos Los cuando... podcasts que hacéis de 3 horas, yo no me lo explico, vamos. O de 5, que hay por ahí algún capítulo de 5 horas, ¿eh? De codificación predictiva. Yo me asusto algunas veces también, ¿eh? Yo digo, madre mía, señores. O sea, que la gente se apunte al Timing y nos dé 1 euro por lo menos, porque esto tiene mérito, no me digáis que no, ¿eh? Hombre, Y más para lo que, a, más para lo que os a las pago. 10 de la noche y yo sin cenar, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Verás tú el ayuno intermitente, mañana. Con el bizcocho. Bueno, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo te ha gustado este capítulo también o qué? Sí, muy bien, ha sido vamos, un placer como la otra vez que hayas contado con nosotros y muy bien, nos ha servido yo creo que para repasar algunos conceptos y también pues, para que la gente también nos escuche todas estas cosas que al final pues, muchos de nosotros en la carrera no se nos ha explicado y son conceptos muy interesantes y muy aplicables. Muy guay. Además, luego sacaremos nuestra entrada al de Neuro para que esté por escrito y así la gente, si no quiere escuchar el peñazo, pues por lo menos se pueda descargar las respuestas, razonar y leérsela o lo que sea. Aquí para todos los gustos. Para el que le guste el peñazo, para el que quiera ponerse el podcast para dormir, para el que nos quiera ver las caras o lo que sea. Aquí para todos los gustos. Así que maravilloso, de verdad. Muchas gracias. Y Álvaro, venga, dime algo ya. Yo voy a decir, no quiero ser muy repetido, pero también te voy a dar las gracias.
por contar con nosotros y me gusta mucho este formato, la verdad, porque al final estamos en un ambiente más distendido, hablando de neuro y encima estoy con mis compañeros que son unas máquinas, contigo eres otra Bien. máquina y yo casi que aprendo más así. Se lo dije a David un día. Estábamos los dos charlando después de clase y le Joder, dije, qué casi charlita. que aprendo más contigo, así en plan charlando que Claro, estando en clase. Me claro. gusta mucho Bien. el formato así, la verdad. Y encantado Claro. de conocer a todos, la verdad. Que La tengáis un buen verano, nos divulgación, vemos después de verano. la divulgación es maravillosa al final, ¿eh? Y sobre todo que luego alguien por ahí os saludará y os dirá, os escuché en un episodio de biomecánica. Ya lo veréis, ¿eh? Que yo me creía que era mentira, pero luego la gente te Qué te más escucha. susto, Llega. maestro. Sí, sí, luego verás tú, o escribirán por ahí de México, que tenemos un montón de oyentes, o de Argentina, o de diciendo, Álvaro, dame tu Instagram, que quiero ver ahí las fotos de la playa. Verás tú. Que te va a sorprender, ¿eh? Bueno, chicos, pues muchas gracias de verdad por estar aquí a las 10 de la noche. Yo sé que se hace pesado, pero bueno, luego esto se puede escuchar a trocitos chicos. Se han tratado conceptos que, aunque nosotros los hayamos visto así por encima y con cachondeíto y tal, son conceptos complicados, que antes de empezar el máster seguramente hubiesen costado todavía mucho más, que la gente pues a veces no tiene los recursos económicos, no tiene la capacidad de poder acceder a este tipo de contenido y yo valoro mucho que, pues que hablemos de lo que sabemos, que seguramente todo lo que sabemos hoy en día dentro de 50 años será mentira, pero que aún así, pues nosotros estamos aquí hablando de lo que nos parece y opinando y enseñando o divulgando o por lo menos haciendo que el mundo de la neuro sea más conocido. Así que tenéis mi corazoncito, como cuando sacáis más de un 7,5 en los exámenes. Y el Y teaming, el teaming. y el teaming, por favor, apuntaros al teaming que, bueno, aquí estáis todos apuntados, menos más. Si no, la lío, ¿eh? ¿Qué es 1 euro? ¿Qué es 1 euro? Y os te grabéis 80 céntimos. Bueno, Un euro seguro no que es nada, hombre. Paga un eso no es euro. nada, ¿eh? No es nada. Eso no es nada, hombre. ¡Rafa! Rata, que tú no tratas. Bueno, chicos, un besico muy grande, que el movimiento os acompañe, como siempre digo, y nos vemos en la próxima, que seguro que no tardaremos ahí. Muchas gracias, de verdad, me ha encantado. Me lo he pasado muy bien. Hasta luego, Mar. Gracias. Gracias. Adiós. Chao. Neurociencia, del caos a la sinergia.